Descargo de responsabilidad. El anime de Naruto no me pertenece, es de Masashi Kishimoto, y el feed le pertenece a su creador Anael 1510. Capítulo 18. 5 vs 1 El poder de la Alianza Shinobi. Ya habían pasado varias horas desde que el sol se había puesto dejando tras de sí la oscuridad en la aldea de la hoja y como era de esperarse la mayoría de sus habitantes se estaban preparando para descansar de un largo y arduo día de trabajo, mientras que en la oficina de la Hokage aún seguían las luces prendidas. Con que Hinata y los demás ya terminaron su misión, dijo pensativa la Hokage sentada en su silla detrás de su gran escritorio. Así es, por el momento ellos están descansando en la aldea del remolino recuperándose de la misión tía, contestó Haruki sentado del otro lado del escritorio. Esto es un ultraje, dijo irrumpiendo en la sala Koharu seguida de Omura, los consejeros de la aldea. ¿Qué es un ultraje? Preguntó de manera inocente la rubia. Que haya convocado a una reunión tan importante a los demás Kages de la alianza por ningún motivo en específico, contestó firmemente Omaru, ya que ambos estaban indignados de no haber sabido de este hecho hasta que sus Angus les informaron que el Kazekage Gaara había llegado a la aldea, seguido de la Mizukage Mei. ¿Acaso no es un motivo importante el tratar asuntos acerca de la seguridad de la alianza? Contestó Tsunade rígida. Claro de que sí, si esa amenaza proviene de una fuente como él, ya pasamos por alto es que un mocoso insolente solicite entrar a la aldea sin motivo específico y se acerque a la heredera del clan más prestigiado de Konoha atribuyendo que es un ninja de la extinta aldea del remolino, puras mentiras creo yo, pero esto una reunión de urgencia por un mítico clan que no existe, el cual está a punto de sumir al mundo en la oscuridad, puras patrañas Tsunade, esperábamos más de ti, dijo claramente ofendida Koharu. Si tan segura estás, ¿por qué no hacemos una apuesta? Pídanle al mocoso insolente que realice una técnica que solo los Uzumaki sabían hacer, ustedes deben de saber perfectamente el nombre de alguna de esas temidas técnicas que fueron perdidas, dijo seriamente la Hokage. ¿Y qué ganaríamos? Preguntó un tanto interesado Omaru. Simple, si ustedes ganan yo renuncio a ser Hokage y dejo que ustedes elijan a quien les parezca más competente en el puesto, así como volver a declarar como criminal rango S a Sasuke y de paso poner también a Haruki en el libro bingo de la Alianza Ninja, pero si yo gano ustedes dos renunciaran a su puesto, terminó lo más serena que pudo. Ambos consejeros sudaron por un momento para después discutir llegando a un vil pero eficaz y conveniente acuerdo al recurrir a un jutsu de alto nivel que solo podía hacer el segundo Ryuzukage. Tú ganas Tsunade, aceptamos tu reto, niño prueba que eres un verdadero Uzumaki bien entrenado y haz el sello divino. Vida de los 12 dioses sobre estos dos cuervos, dijo Omaru mientras se agarraba los lentes y Kohaku invocaba a dos cuervos. Tsunade sudó frío por un momento, aquel sello era una leyenda, cuando era niña su abuelo le había contado que aquel sello fue el motivo del por qué el segundo Ryuzukage se había convertido en líder al eliminar a toda una nación ninja usándolo con 10 de sus ninjas, pero se calmó al ver la cara despreocupada de Haruki. Si eso es lo que desean, eso haré, contestó el ninja del remolino mientras realizaba una serie de sellos. Omaru se tensó ya que reconoció el patrón y la forma de los 12 sellos, él mismo fue testigo de cómo esa técnica fue decisiva para que la Primera Guerra Mundial Ninja terminase. Después de realizar los 12 sellos las palmas de Haruki brillaron cuando tocó a ambos cuervos, cuyos cuerpos se mantuvieron inmóviles durante el pequeño lapso que duró el sellado, una vez que terminó, Haruki les indicó a los consejeros que el de la derecha era la fuente y el de la izquierda el recipiente. Tsunade haznos el favor e intenta matar a la fuente, dijo con un hilo de voz Koharu, en ese momento para nada parecía que aquel ninja estuviese mintiendo, al parecer su retiro postergado a lo largo de los años, tenía una alta probabilidad de que los alcanzara. Tsunade ágilmente lanzó un lápiz afilado cual Senbon se tratase al recipiente atravesando el pecho de este con un sonoro crack cuando rompía varios de los huesos del ave y lo traspasaba quedándose clavado en una pared detrás del cuervo, dejando un gran agujero en el cuerpo del ave. Los ancianos sonrieron levemente ante tal hecho, aquel hoyo en el cuerpo de la ave significaba que el sello fue un fracaso. Más rápidamente aquella expresión se trastornó en una desfigurada mueca cuando el cuerpo de la fuente volvía a la normalidad y en el cuerpo del recipiente comenzaba a aparecer la herida. A los pocos segundos de que la herida apareció el recipiente cayó muerto ante todos los presentes. Esto fue una trampa Tsunade, no vale nada nuestra apuesta ni nos obliga a cumplir con lo que hayamos apostado. Gritó fuera de sí Koharu, mientras Omura le ponía una mano en el hombro tratando de tranquilizarla. ¿Trampa?
Yo nunca hago trampa en nada, ustedes vinieron aquí a lanzar su desafío en el cual se confiaron, ahora retírense por las buenas o los revelaré ante la aldea como el par de sanguijuelas que han sido para ella desde hace mucho tiempo, manipulados por Danzo y sus indecentes métodos, rugió la Hokage. Será mejor que se vayan. Interrumpió Haruki a la anciana consejera, mientras los miraba soltando un instinto asesino digno de un Jinchuriki y hacía que ambos cuervos ardieran en llamas azules con apenas verlos. Omaru se inclinó con respeto y anunció su renuncia seguido de Koharu, para después salir de la habitación de la Hokage claramente indignados, pero no había nada más que hacer, el destino había sellado su destino, ahora solo les quedaba la pacífica vida del retiro. Me debes una tía, aunque tenías razón, verlos así ha sido una de las mejores cosas que he experimentado, dijo Haruki una vez que los antiguos consejeros salieran de la sala derrotados, mientras él trataba de contener sus risas. Sin tu apoyo nada hubiese sido posible, pero regresando a temas más importantes, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Puede haber problemas dentro del clan, es algo que nunca se ha hecho, dijo claramente preocupada la Hokage. Sí, tía, dadas las circunstancias y los recientes hechos, ambas acciones no serán mal vistas, lo primero será más que beneficioso para el mismo clan y de lo segundo, dudo que se opongan si ella está de acuerdo, dijo finalmente Haruki antes de levantarse. Tsunade imitó a su sobrino mientras aceptaba su plan no muy convencida. Se me olvidaba, tía, mañana durante la reunión, si las cosas salen mal o se ponen tensas, por favor no arriesgues tu posición dentro de la alianza, le dijo Haruki mientras la miraba a los ojos. Está bien, pero no me pidas que no provoque un desastre si ustedes no son capaces de defenderse, después de todos puedo ser ciudadana del país del fuego, Hokage de la aldea oculta entre las hojas, pero ante todo soy tu tía, le respondió mientras le daba un fuerte abrazo y se despedía de él, justo después de que se separasen, Haruki desapareció entre un remolino de hojas rojas. Mientras tanto, minutos atrás en un recinto cercano a la torre del Hokage, se encontraba Kankuro, Temari y Matsuri, la nueva asistente personal de Gaara, platicando amenamente mientras él veía pensativo a través de la ventana. ¿Qué es lo que ocurre, mocoso?, preguntó un tanto incómodo Shukaku, dentro de su nueva celda, dentro de su misma prisión. Todo es extraño, primero están los tres shinobis que visitaron Suna, parecían querer ser detectados, pero después de que ignoraron completamente la aldea y fueron detrás de ti, me preocupé aún más, pero cuando llegué ya no estaban y tú no has explicado nada de eso aparte de que sería bueno volver a ser uno por seguridad de la aldea, después está la inesperada visita de Naruto y Temari con la urgente carta de Tsunade para convocar a esta reunión, seguidas de aquel rayo de luz proveniente del país del remolino, el cual según los ambos enviados está intacto. Después está el hecho de que Naruto no haya venido a recibirnos y que según Temari ningún ninja que no sea de la Fuerza Especial de Defensa de la aldea está fuera de la aldea en misiones exclusivas de la aldea de rango C. Después está aquel misterioso ninja que entrena a Hinata-chan, le contestó el pelirrojo a su amigo, o al menos así lo veía después de la guerra. Antes de que una oleada de chakra sacudiese todo su ser. El sello se está debilitando, necesitamos encontrar a alguien que pueda estabilizarlo, rugió una vez más el Biju, aún no tenía una opinión fija de Gaara, pero de alguna manera aquel chico había cambiado de manera drástica a lo largo de su vida, por lo que había decidido ver cómo terminaría. Ya lo sé, pero lo haremos después, necesitamos saber qué está pasando antes de, decía Gaara antes de ser interrumpido por el Biju. Ha regresado aquel tipo con un chakra inmenso, me temo que mi primera evaluación cuando llegábamos a la aldea ha sido errónea, al parecer posee la misma cantidad de chakra que el mío y el de Kurama sumados, dijo claramente preocupado la bestia con cola. ¿Es agresivo el rastro?, preguntó Gaara mientras tomaba una expresión seria. No, todo lo contrario, irradia paz, respondió Shukaku intranquilo. ¿Dónde está?, dijo finalmente Gaara en su tono monocorde. Con la Hokage, contestó Shukaku justo antes de que Gaara volviera al mundo exterior y saliera directo a la torre de la Hokage. Tsunade apenas tuvo tiempo de leer el mensaje que Haruki había dejado para ella antes de que se disipara en el aire, al parecer justo como sospechaba el Kazekage Gaara había escuchado casi toda su conversación. Entra y siéntate, Gaara, tenemos que hablar, después de todo pensaba buscarte más tarde. Gaara apareció en medio de un remolino de arena con su cara inexpresiva, esperando una explicación de todo lo que había escuchado. Negándose a sentarse, Tsunade suspiró para después comenzar a narrar los hechos que habían ocurrido en las últimas 2 semanas.
El sol ya había salido y todo ninja en la aldea del remolino se encontraba en un atrio cercano a la unión de dos de los 3 ríos que cruzaban la aldea. Protejan la aldea, estaremos fuera un par de horas, les dijo Asai a los Bijus mientras se reunía con los demás shinobi. A todos los shinobi de la hoja menos a Hinata les resbaló una gota en la nuca al oír que los del remolino trataban a los Biju como sus mascotas. Ellos son nuestros amigos, ¿verdad Nibi-chan? Les aclaró Hinata mientras acariciaba el lomo del gato de fuego. Hinata ya déjala en paz, la reprendió Naruto molesto, alertando a Sasuke, desde cuando Naruto trataba así a Hinata, si hace apenas unos días no podía ni hablarle por temor a lo que dijese. Recordando que aquel Naruto es un clon de sombras poseído por Kurama. Déjala en paz Naruto, de seguro que Kurama-san muere de ganas porque lo trates así, la defendió Lily mientras se recargaba en el hombro de Hinata. Ya basta, es mejor irnos, se nos hace tarde, interrumpió con su actitud despreocupada Kakashi para tratar de tranquilizar las cosas. En el poco tiempo que llevaba conociendo a Hinata y Lily, sabía que juntas y enojadas eran un verdadero dolor de cabeza. Como sea es hora de irnos, anunció Asai quien veía detenidamente a Haruki esperando a que actuara pero este solo veía divertido la escena que se estaba montando. Después de terminar una serie de sellos los shinobis presentes desaparecieron envueltos por una corriente de aire, para reaparecer a 100 metros de la barrera de la aldea de la hoja. Por el momento, esto es lo más cerca que los podemos traer, les dijo Asai respondiendo la clara pregunta que se formaba en algunas kunoichis de la hoja. Gracias por su hospitalidad Ryuzukage-sama, pero con su permiso tenemos un reporte que dar, se disculparon Kakashi y Yamato antes de tomar camino a la aldea de la hoja, seguidos por los demás shinobis que habían salido detrás de Hinata en tan desastrosa misión. ¿Hinata, no vienes?, preguntó extrañado Kiba al ver que su amiga y antigua compañera de equipo se quedaba en su lugar. Lo siento Kiba-kun, pero tengo otras órdenes provenientes de la Hokage, respondió regalándole una sonrisa a Inozuka. ¿Cuáles son esas órdenes?, preguntó claramente molesto Kiba. Él no sabía qué es lo que ese tal Haruki le había hecho a Hinata, pero estaba decidido a recuperar a su antigua compañera de equipo. Hinata iba a contestar pero fue interrumpida por Shino Kiba. Eso no es asunto tuyo, lo que sea que Tsunade-sama le haya encomendado a Hinata no tiene la obligación de decírnoslo. No te preocupes Shino-kun, mis órdenes fueron ser temporalmente la embajadora en la aldea del remolino, les dijo amablemente Hinata. Kiba estaba que no se la creía, no sabía que era más imposible si Hinata siendo la embajadora de una aldea que hasta hace poco creía extinta o que pudiese mostrarse tan distinta en algunas ocasiones mientras que en el fondo seguía siendo la misma persona dulce, tierna y gentil de antes. Shino y Akamaru tuvieron que llevarse casi a rastros a Kiba de vuelta a la aldea porque aquella información lo había dejado petrificado. Más adelantado al grupo del remolino, se encontraba Sasuke uniendo todos los cabos sueltos de la presente situación, llegando rápidamente a la respuesta de todo. Ahora entendía el porqué del actuar de Naruto desde que se despertó en la aldea del remolino, por qué evitaba a todo el mundo y solo convivía con los Biju. La respuesta siempre estuvo ahí, pero Kurama había jugado bien sus cartas al pasar desapercibido, fingiendo que su hermano estaba enojado por tener que convivir con los de remolino. Al parecer había algo entre él y ese tal Haruki pendiente, y el zorro lo aprovechó para que ninguno del remolino sospechase. Hey Sakura, ¿pueden adelantarse? Hay algo de lo que me gustaría hablar con Naruto, es acerca de aquel tema que te había comentado la otra vez, dijo finalmente Sasuke, haciendo que Sakura se sonrojara, antes de hacer que los demás se apresuraran para dejarlos solos. ¿Y bien teme de qué quieres hablar?, dijo claramente fastidiado el clon de Naruto. De algo muy interesante Dobe, le respondió Sasuke mientras lo alejaba del camino. Una vez que se alejaron lo suficiente del camino el último de los Uchihas, se volteó a ver a su mejor amigo con el Mangekyo Sharingan rodando a toda velocidad. ¿Dónde está?, dijo fríamente el azabache mientras un aura azul lo rodeaba. No sé de qué hablas, contestó despreocupado el rubio. No me vengas con juegos Kurama, ¿dónde está el idiota del Dobe?, dijo aún más fríamente Sasuke mientras se creaba alrededor de ellos un círculo de llamas negras. Haz todo lo que quieras niño, no me intimidas, además no estoy aquí por gusto. Ese idiota se enojó y se fue a jugar con sus ranitas, le contestó molesto Kurama mientras el manto de Biju rodeaba al clon. Dile que regrese ahora, exigió Sasuke antes de que prendiese fuego negro al clon y este desapareciera en una nube de humo. Sasuke esperó por un par de minutos antes de que un resplandor amarillo se materializase frente a él. ¿Qué quieres?, dijo demasiado desanimado Naruto como para que fuese una pregunta.
Ya es el día de la reunión y estamos en la aldea Adobe, lo más seguro es que Gaara esté aquí al igual que ese pulpo parlanchín, comentó Sasuke más tranquilo al ver la respuesta de su mejor amigo por las noticias. La Hokage se encontraba sentada en uno de los asientos de la mesa redonda donde se llevaría a cabo la reunión. Detrás ella, sentadas en las sillas pegadas a la pared de la habitación, se encontraban Nanko Mitarashi, Kurana y Yui y su asistente Shizune, quienes serían sus guardias para aquella reunión. Al poco rato de que ellas llegaron, entró a la habitación el Kazakage Subaku no Gaara, seguido por sus dos hermanos y su asistente, sentándose a 2 lugares a la derecha de Tsunade bajo el estandarte con el nombre de la aldea de la arena. Después de 5 minutos desde que el Raikage y su escolta llegasen a la sala de reuniones, completando así la cabeza táctica de la alianza Shinobi, este se veía claramente desesperado. Demonio, Tsunade, empieza de una buena vez esta maldita reunión, que hay temas de suma importancia a tratar, rugió a mientras golpeaba con su mano el escritorio frente de él. Raikage-do no sea más controlado con su carácter, pero Tsunade, él tiene razón, ya estamos todos aquí y el tiempo es algo que puede llegar a ser muy caro, dijo Onoki tratando de destensar el ambiente, logrando su cometido por un leve momento. Tsunade tomó un poco de aliento antes de comenzar a hablar. Kages de la alianza Shinobi, quería esperarlo a él, pero me temo que tendré que empezar, les dijo mientras señalaba el asiento vacío a su derecha, el único de la sala que no tenía bandera que lo identificase. Recibiendo extrañas miradas de los demás presentes, menos de Shizune y de Gaara. ¿A qué se refiere Hokage-sama? Preguntó esta vez la Mizukage Mei. Hace unos días, cuando volví de la última reunión que tuvimos, mis shinobi me informaron de un extranjero el cual había traspasado las defensas de la aldea y había solicitado una audiencia conmigo. La audiencia tardó un poco en llevarse a cabo debido a que aún no regresaba de nuestra última reunión. Al principio tuve una sensación extraña de alerta que posteriormente fue confirmada, ya que según los informes de Anbu, este ninja parecía hacer lo que quisiese. Nunca pudieron hacer más que vigilarlo en mi ausencia. Cuando la audiencia tomó lugar, él me pidió que le entregase a Kurama para que él se hiciera cargo de él. Obviamente me negué, pero tuve que reconocer que esa no era mi decisión, por lo que dejé que Kurama decidiera. Afortunadamente él decidió quedarse con nosotros, decía la Hokage antes de ser interrumpida por A. Vamos, eso no es importante, que tu Anbu sea un fracaso no tiene nada que ver con nosotros y... decía el Raikage antes de que su hermano B le tocase el hombro. Perdona hermano la molestia, pero creo que deberías de escuchar, ya que una bella kunoichi, trató de separar a esta magnífico dúo, pero obviamente no lo pudo lograr. Oye A. Terminó de rimar B, y antes de que alguien pudiera decir algo, Gaara tomó la palabra. Algo parecido pasó en Suna, un grupo de shinobis entró como si nada a la aldea y hablaron con Shukaku y este los rechazó. Tengo mis sospechas de que le ofrecieron lo mismo, terminó de decir Gaara con su tono monocorde, creando un ambiente tenso en la habitación. Eso solo quiere decirle una cosa, alguien o alguna organización está otra vez tras los Biju, dijo sería la Mizukage. Me temo que eso no es lo más importante, ya que días después, el mismo ninja vino a mí con una solicitud para que su aldea pudiese entrar a la alianza, decía Tsunade, pero una vez más fue interrumpida por A. Fanfarrones de biluchos, seguramente no pudieron capturar ningún Biju y ahora quieren nuestra protección, dijo claramente el desesperado y harto el Raikage. Tal vez, pero desgraciadamente este no es el caso, esta es una copia de la solicitud, les dijo Tsunade mientras ambos de la hoja pasaban un pergamino a los respectivos asistentes de cada aldea y estos finalmente a sus respectivos líderes. Como verán en el escrito no piden protección, solo que se les reconozca dentro de la alianza y un tratado de libre comercio. Pero una vez más fue interrumpida la reina de las babosas. Es imposible, no puede ser, ellos no pueden tener bajo su protección a 6 de los 9 Bijus. Dijo incrédula la Mizukage, mientras los demás shinobis presentes en la habitación que no sabían la situación lentamente se les deformaba la expresión a una de incredulidad y terror. Justamente eso creía hasta que apareció aquel rayo de energía que formó un domo de protección en el país del remolino, por lo que es un hecho, la aldea del remolino ha resurgido, terminó de decir Tsunade. Como lo temía, debemos de actuar inmediatamente y desplegar todo el poder de la alianza para erradicarlos. Todos conocen el poder de los Uzumaki, y esos alborotadores descendientes o no deben ser eliminados, dijo fuertemente el Tsuchikage adoptando una postura seria.
En ese preciso momento una fuerte ráfaga de aire entró por los conductos de ventilación formando un remolino alrededor del asiento vacío, para cuando el viento cesó en el centro del remolino aparecieron 6 figuras, 3 hombres y 3 mujeres, 5 de ellos agachados y uno de pie con el sombrero del Ryuzukage sobre su cabeza, mientras donde antes no había estandarte, se cristalizó uno hecho de hielo sólido cuyas letras ardían con una fuerte y clara llama púrpura que dibujaba el nombre de Uzushigakure, provocando que todos los guardias tomasen posición de ataque listos para proteger a su líder de cualquier señal hostil por parte de los agresores. 5 de los ninjas que aparecieron vestían el uniforme de batalla de la aldea del remolino y uno el uniforme de batalla de la hoja. Permítanme presentarme, yo soy Yasai, tercer Ryuzukage de la aldea del remolino, anunció el hombre con el sombrero, mientras alzaba la vista, exponiendo su rostro. Debo de admitirlo, estos chicos tienen estilo, aunque nunca pensé que se llegasen a presentar así ante los demás, pensaba la Hokage mientras analizaba la reacción de los demás Kages y sus asistentes. Mira, pero qué suerte tengo, ahí está esa preciosura y tiene una hermana gemela, soy el ninja más afortunado, pensaba Killer B antes de ser interrumpido por su compañero. No es momento para bromas, B, justo como pensé, aquel clon de hielo que nos visitó no tenía ni una centésima de chakra del original, esos 6 tienen mucho más chakra juntos que mis primeros 7 hermanos y yo juntos, el más peligroso es el de cabello negro con rojo, su chakra es mayor al de Kurama, B, estamos en serios problemas, le dijo seriamente el Achibi a su Jinchuriki, el cual adoptó una posición seria mientras una de sus manos sujetaba el mango de Sameada. Vaya sorpresita, Tsunade-chan, aunque debo admitirlo, esos 3 ninjas son muy guapos, sería una lástima matarlos, pensaba la Mizukage mientras sonreía y se comía con la mirada a Asai. Es justo como dijo Tsunade-sama, le decía Gaara a su compañero dentro de su inestable prisión. No, esto va más allá de lo que imagine, lo bueno que son 6 y están de nuestro lado, de lo contrario hubiésemos dejado de existir desde hace mucho tiempo, le contestó Shukaku. Tal vez, pero aquí hay algo que no encaja, porque Hinata está con ellos, el entrenamiento debe de deberse a algo más, debe de haber más que no sabemos, no es posible que sus niveles de chakra hayan aumentado tan drásticamente en tan poco tiempo, después de esto tenemos que hablar con ella, por cierto, ¿ya sentiste el chakra de Naruto y Kurama? Preguntó un tanto molesto Gaara. Si llegaron a la aldea hace unos 15 minutos, en este momento se encuentran a las afueras de la misma, con el Uchiha, le respondió este, antes de que su figura se distorsionara y en el exterior Gaara tocase su pecho mientras respiraba agitadamente. ¿Qué se significa esto, Hokage? ¿Porque uno de tus shinobis está con ellos? ¿Acaso es una traición? Rugió furioso Onoki mientras se elevaba en los aires. Hinata Hyuga es alumna de un Jounin de élite de mi aldea y es actualmente la embajadora de la alianza con mi aldea, aquí no hay ningún traidor, toda agresión que haya ocurrido en el pasado, ahí debe de quedarse, y debemos de enfocarnos en el hoy, ya que actualmente hay una amenaza más grande que Madara Uchiha, la cual crece entre las sombras, respondió Asai tomando asiento y dejando su sombrero sobre la mesa. La única amenaza aquí son ustedes, Hinton. Genkayakuri no Jutsu, dijo el tercer Tsuchikage mientras lanzaba su mortal técnica sobre los ninja del remolino. Ninguno de los ninja del remolino se inmutó ante tal reacción por parte de Onoki, cuya técnica fue bloqueada por un sello que se activó a unos centímetros del tercer Ryuzukage, guardando el ataque en la parte interior del sombrero de este. Si estos fuesen otros tiempos, tercer Tsuchikage Onoki, usted y toda su aldea ya estarían muertos, pero para la fortuna de todos el legado de venganza y poder del segundo Ryuzukage ha acabado y por desgracia para nuestra aldea nosotros 5 somos los únicos supervivientes, hemos venido aquí a formar una alianza con la gran alianza Shinobi para enfrentar a la oscuridad, por favor no deshonre a su aldea de este modo, dijo tranquilamente mientras Onoki se enojaba cada vez más. Tranquilo viejo, no los hagas enojar, ya no estás en edad para peleas, lo regañó su nieta Kurotsuchi mientras hacía que se sentara de nuevo. Es un honor tenerlos aquí, y con gusto aceptaremos su propuesta de alianza si prueban que son dignos de esta. Por otro lado, tengo la curiosidad, ¿esta oscuridad tiene algún nombre? Preguntó la Mizukage mientras se acomodaba en su asiento. Sobre lo primero, la quinta Hokage Tsunade Senju ha sugerido una prueba a la altura necesaria, de lo segundo su nombre es Clan Agoromo, dijo Asai, soltando un balde de agua fría sobre todos los Kages. Imposible, susurraron el Raikage y el Tsuchikage incrédulos, mientras que Gaara y Mei trataban de recuperarse. ¿Qué tiene de especial ese clan? Preguntó confundido Kankuro.
Es el clan más sangriento y despiadado que haya existido en el mundo ninja, contestó serio Asai. Imposible, ese clan fue erradicado durante la primera guerra shinobi, los Senju, Uchiha, Furude, Raiki, Namikaze y Uzumaki fueron los responsables de aniquilarlos, costando los clanes Furude y Raiki de la nube además de casi todo el clan Senju y Namikaze. Gracias a eso el territorio del país del fuego se duplicó, dijo firmemente el Raikage mientras golpeaba la mesa. Imposible no, pero sí improbable. Si fuese otra la fuente de información lo dudaríamos, pero la fuente fue uno de los nuestros y el más fuerte de nuestra generación, pero dado que mi palabra o la de alguno de mis compañeros shinobi del remolino no tiene valor para ustedes, ¿qué tal una prueba más palpable?, dijo Asai recibiendo la aprobación de los demás Kages. Me agrada tu determinación y tu valentía, niño, pero no creas que confiaré tan fácilmente en ti, dijo serio Onoki. Serían unos estúpidos si lo hicieran, pero aún así, Tsunade, hazme el favor de hacer que pasen los testigos. Acto seguido Tsunade llamó a Shizune para darle la instrucción de que hicieran pasar a Sasame y el ninja capturado por Naruto, el cual estaba completamente inmovilizado con cadenas en manos y pies, así como varias más que lo ataban a una camilla custodiado por un ninja del clan Yamanaka. Estos son dos testigos de la amenaza. Sasame Fuma, la única ninja del clan Fuma fuera de la influencia del enemigo, y Kei, un ninja de aquella organización capturado por mis shinobis en una operación fallida de rescate. Los presento Tsunade antes de ponerlos en el centro de la habitación. Dinos, pequeña, ¿qué sabes acerca de este enemigo?, preguntó amablemente la Mizukage. Bueno, yo, decía nerviosa la adolescente. Flashback. Se encontraba Sasame en medio de un bosque practicando su lanzamiento de kunai, cuando una manada de ciervos y ardillas pasó corriendo a su alrededor, alejándose de la mansión que había construido su clan en los últimos años. ¿A qué se deberá todo esto?, se preguntó la kunoichi mientras recogía sus kunai y regresaba a la mansión. Durante el trayecto de regreso, el bosque parecía estar muerto, no había ningún rastro de vida aparente aparte de la vegetación que la rodeaba. A pocos metros de llegar a la puerta de la mansión del clan, pudo notar que la estaba esperando su mejor amiga Mesubi en la puerta. Sasame la saludó antes de que un rayo cayera dentro de la mansión, mientras el cielo se oscurecía lentamente. Todo aquello era extraño, ya que no había indicios de que el clima fuese a ser así, además de que en las villas cercanas al clan se corría el rumor de que había una banda de ladrones dirigidos por un ninja renegado de la niebla, por lo que rápidamente tanto Sasame como Mesubi rodearon la muralla para poder tener una mejor vista de lo que ocurría en la mansión. Desde un árbol cercano a esta en la zona norte, donde se encontraba el patio principal de la mansión, cuando llegaron al árbol pudieron apreciar el combate que se estaba dando a lugar dentro de lo que quedaba de la mansión. 20 de los miembros más fuertes del clan estaban inconscientes entre escombros de algunos cuartos a lo largo del patio, mientras aún luchaban 5 de los miembros del consejo del clan contra 3 encapuchados. Es inútil que luchen, salven sus patéticas vidas y únanse a nosotros, de lo contrario serán eliminados al igual que la estrella, los amenazó uno de los ninjas encapuchados, mientras dejaba inconsciente a 2 miembros más del clan Fuma. Nunca, respondió el actual líder mientras ataba a sus agresores con hilos de chakra, amenazando con despedazar el cuerpo de los mismos. Vamos, déjame matarlos, tengo tanta sed y aquí hay tanta sangre fresca, aulló otro de los encapuchados mientras le caía baba por la boca. No, necesitamos sus secretos y sus kekenjekais, son órdenes de tu amo perro, le contestó su líder. Entonces que sea como el amo quiera, tú haz tu trabajo y acaba con este circo antes de que mate a todos. El tercer shinobi juntó sus manos mientras reunía una gran cantidad de chakra, pero Sasame no fue capaz de ver todo el jutsu porque antes de que terminara su amiga Mesubi la tomó de los hombros y la lanzó fuera de los límites del terreno de la mansión Fuma para después lanzarle un kunai con una nota. Lo siguiente que supo Sasame al despertar es que estaba en medio del bosque y enfrente de ella había un kunai con una nota en él. Querida Sasame, si encuentras esta nota, lo más seguro es que aquel sujeto de mis sueños haya aparecido y atacado al clan y yo haya tenido que protegerte sin tiempo de despedirme. Sé que suena ilógico, pero tú eres la heredera del clan Fuma y tú debes de salvarte ante todo. Ocúltate en nuestro lugar secreto en lo que te alcanzo con los más jóvenes y los demás de nuestra generación. Con cariño, tu mejor amiga Mesubi-chan. Sasame confundida se dirigió al punto de encuentro en el cual esperó por 2 días antes de decidir regresar a la mansión para saber qué había pasado. Cuando regresó pudo notar que algo estaba mal, desde cuando colgamos otro estandarte además del del clan en la entrada, se preguntaba la chica, por lo que decidió volver a ir a aquel árbol para ver qué pasaba dentro del edificio.
Una vez en posición, Sasame se quedó sorprendida, pues dentro del clan no había rastro alguno de la batalla que se había dado apenas hace 2 días. «Qué bueno que llegas, Sasame-chan», dijo de repente el líder del clan mientras salía del dojo del clan, indicándole que saliera de su escondite. «¿Qué es lo que está pasando?», se preguntaba la chica mientras saltaba al patio de la mansión. «¿Dónde has estado, Sasame-chan? Estábamos preocupados por ti», le preguntó amablemente el líder. «Parece ser que no saben que vi lo que ocurrió aquí, lo mejor será seguirles la corriente hasta que averigüe qué pasó», pensó antes de contestarle. «Estuve practicando en el bosque, pero me encontré con unos viejos amigos de Konoha y les ayudé en una misión que tenían cerca de la montaña Punta del Cielo. Ya veo, como sea, creo que es momento de que aprendas algo más», dijo el líder mientras le hacía una seña a alguien dentro de la mansión para que se saliera. En ese instante de la mansión salieron más de la mitad de los miembros del clan con varios prisioneros atados con hilos de chakra, prisioneros que reconoció Sasame. Ellos eran los aldeanos de uno de los pueblos cercanos al clan, para ser exactos eran los líderes del pueblo más enemistado con el clan. «¿Qué es lo que pasa?», preguntó confundida Sasame. «Sencillo, querida Sasame, quiero que los mates a todos y cada uno de ellos. Ser shinobi significa estar dispuesto a matar por proteger a los tuyos y estos aldeanos ya han insultado al clan por mucho tiempo», le respondió el líder mientras agarraba a una adolescente de 15 años y la ponía enfrente de ella. Sasame no quería hacerlo, ella veía en el rostro de la chica el miedo y el terror que tenía mientras inútilmente intentaba gritar, palabras que nunca saldrían de su boca, pues tenía los labios cocidos con hilos de chakra. Sasame simplemente no podía hacerlo, eso estaba incorrecto, pero ¿qué debía de hacer? De cualquier manera aquellos prisioneros ya estaban muertos, y tenía que actuar rápido para salvarlos o ser su verdugo y darles un fin rápido y sin dolor. Sasame metió su mano dentro de su porta-kunai, mientras un ligero sonido de desesperación salió de sus labios seguida de una mirada llena de terror y súplica. «No puedo», dijo finalmente rendida. «Eres débil, Sasame, y aprenderás a no serlo», respondió el líder mientras frente a sus ojos todos los prisioneros eran asesinados al apretar los hilos de chakra contra el cuerpo de sus víctimas hasta descuartizarlos, llenando el rostro de los ninjas del clan Fuma de sangre mientras sonreían orgullosos. Sasame no pudo más y escapó de aquel lugar tan desconocido para ella. «Mesubi, tráela de vuelta y dale una lección», ordenó el líder del clan. «Será todo un placer», respondió la kunoichi antes de salir tras Sasame. Minutos después Sasame huía a toda velocidad en dirección a Konoha para pedir ayuda a sus antiguos aliados, hasta que fue interceptada por una patada en la espalda, la envió directo al suelo. «Detente, Sasame, te has portado mal y es hora de que recibas tu castigo», le dijo Mesubi mientras la agarraba por el cuello y la levantaba. «No pienso luchar contigo, Mesubi-chan, algo le ha pasado al clan y debo de ayudarlos». ¿Cómo tú me ayudaste a mí hace 2 días?, le respondió mientras de su boca salía un hilo de sangre. «No sé de qué hablas», le dijo Mesubi antes de lanzarla contra el tronco de un árbol cercano. Antes de que el cuerpo de Sasame tocara el piso ya estaba sobre ella Mesubi mientras golpeaba a diestra y siniestra el cuerpo de su amiga, y así prosiguió durante más de 15 minutos, golpeando de manera descomunal a su amiga. «Mesubi-chan, alcanzó a decir Sasame mientras escupía sangre. En ese instante algo cambió, algo dentro de Mesubi fue liberado, haciendo que ésta parase mientras luchaba contra el poder que la controlaba. «Sasame huye, no sé por cuánto tiempo poder controlarme», dijo mientras apuntaba su propio kunai a su corazón, mientras seguía luchando contra la oscura fuerza que demandaba su obediencia. Sasame como pudo se levantó y se fue caminando, perdiéndose de vista entre los árboles del bosque. Fin del flashback. «Algo le hicieron al clan, los están manipulando, tenemos que hacer algo», terminó de relatar Sasame. «¿Y de eso hace cuánto, pequeña?», preguntó la Mizukage una vez que terminó de contar su historia. «Para ser exactos, hace 3 semanas, Mizukage-sama». «Está bien, Sasame-chan, puedes retirarte», le dijo la Hokage. «¿Qué es lo que se supone que debería de probar aquella historia?», preguntó escéptico el Raikage. «Que existen enemigos capaces de enfrentar a todo un clan para después manipularlo a su antojo con un simple jutsu al manipular su mente», contestó Asai. «En dado caso, eso solo significa que una nueva organización criminal se está formando, no es nada inusual, además de que no existe pruebas suficientes para estar seguros que los responsables son ninjas del clan Agoromo, objeto Onoki. Para eso es que él está aquí», dijo la Hokage mientras señalaba al ninja capturado y al miembro del clan Yamanaka que custodiaba al prisionero.
El ninja del clan Yamanaka sacó un extraño caso de la camilla y se lo puso al prisionero, para después proyectar sus recuerdos en la habitación con la ayuda de su chakra y el casco. Flashback: se encontraba un hombre trabajando el campo, preparando la tierra para la última cosecha antes del fin de año, cuando fue interrumpido por un niño quien le llevaba una cantinflora llena de agua. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», le dijo el niño mientras le ofrecía el recipiente. «¿Tiene que ver con mujeres y de dónde vienen los bebés?», contestó este un poco asustado. No», dijo indeciso el niño mientras agachaba la cabeza y se movía claramente incómodo. «Entonces adelante, pregunta. Lo que pasa es que bueno, sé que eres feliz estando aquí conmigo y con mamá, pero ¿no te gustaría volver a ser un ninja de la hierba?», dijo este mientras miraba al suelo. Su padre lo tomó por la barbilla y alzó su rostro hasta que sus ojos y los de su pequeño estuvieron en pleno contacto. «Escucha bien esto, hijo, yo daría mi vida y todo lo que tengo por ustedes, y me es más importante estar a su lado protegiéndolos que ser un ninja. Ahora regresa con tu mamá y dile que pronto terminaré, que prepare la cena», le respondió el hombre. Después de relajarse un poco, el niño regresó a su casa, que se encontraba muy cerca de ahí, para darle el mensaje a su madre. Minutos más tarde, cuando el granjero se acercaba a su casa después de una larga jornada de trabajo, el cielo se tornó de un peculiar color negro, por lo que se detuvo a observar, pero en ese instante sus sentidos de shinobi lo alertaron de que una gran masa de chakra se dirija a gran velocidad a las cercanías del valle donde vivían, por lo que tiró sus herramientas y corrió lo más rápido que pudo a proteger a su familia. Apenas alcanzó la puerta de su casa y realizó su jutsu de protección divina, que era la técnica secreta de su clan, creando una densa barrera de chakra que protegería su casa de la explosión de la Bijudama justo a tiempo antes de que ésta explotara, acabando con la vida de las personas en el valle y dejándolo a él inconsciente. Cuando aquel hombre por fin despertó, el sol ya se había ocultado en el horizonte y las estrellas brillaban en el cielo nocturno, siendo opacadas en intervalos irregulares por estallidos de luz provenientes del noreste, donde se estaba desarrollando la Cuarta Guerra Ninja. Aún confuso, aquel hombre se levantó observando la destrucción y desolación que había caído sobre su pueblo, y no pudo hacer más que sentirse impotente al ver cómo las casas de familiares de su esposa, vecinos, amigos estaban reducidas a cenizas dentro de ese gran cráter que había dejado la explosión de la Bijudama. Él conocía ese ataque cuando vio cómo el Jinchuriki del 5 colas lo había usado para acabar con más 20 ninjas renegados de su aldea. Con temor, el hombre volteó para ver el fruto de su esfuerzo y sacrificio. Para su grata sorpresa, su casa, su hogar no había sido reducido a cenizas, pero tampoco había quedado intacto, ya que gran parte del techo y la mitad de una de las paredes habían sido completamente destruidas. Lleno de duda e incertidumbre, gritó el nombre de su esposa e hijo con toda la fuerza que aún le quedaba en su cuerpo. Esperó unos minutos a que le contestaran, pero nada pasó, por lo que volvió a gritar con desesperación y miedo, mientras un gran vacío nacía en su pecho, estrujando su corazón y alma, mientras un horrible presentimiento le decía a cada instante con mayor fuerza que ellos habían muerto. Recurriendo a toda la energía que aún quedaba en él, corrió en dirección a lo que quedaba de su casa, destruyendo de un puñetazo lo que quedaba de puerta y algunas vigas que impedían el acceso al edificio. Una vez dentro, miró a su alrededor, a su derecha en la sala y seguramente donde debían de estar las habitaciones, no había nada más que escombros y algunos pedazos carbonizados de lo que alguna vez fueron muebles, mientras que a su izquierda estaba el comedor completamente intacto, con los platos puestos listos para que en cualquier momento su familia comenzara a cenar tranquilamente. Con terror se dirigió a la cocina, donde se suponía debían de estar sus seres amados, pero solo encontró gran parte del techo que se había colapsado sobre esa habitación. El hombre estaba a punto de salir cuando, horrorizado, notó que de entre los escombros del techo sobresalía parte de las piernas y pies de su esposa, por lo que con una fuerza sobrehumana producto de su elevada adrenalina y miedo, aquel hombre levantó lo que quedaba del techo y lo arrojó fuera de la construcción como si de una pequeña rama se tratase. Al terminar con su labor, el hombre cayó de rodillas derrotado. Había fracasado rotundamente en proteger a su familia, que yacía acostada inerte frente a él mientras el cuerpo de su esposa abrazaba al de su hijo, incapaz de emitir sonido alguno. El hombre se acercó a ellos para comprobar lo obvio, mientras su cara era invadida por las lágrimas de su dolor. Con un tierno y delicado movimiento cerró los ojos de su esposa e hijo, manchando sus rostros cubiertos de polvo y suciedad con su propia sangre. Cuando había comenzado a sangrar,
No lo sabía ni le importaba. Impotente se acostó a su lado deseando con todas sus fuerzas compartir el mismo destino que sus seres amados, pero no podía. El destino no había sido tan benevolente con él. Si tan solo hubiese sido más fuerte o más rápido, tal vez podría haber ayudado a su familia de una mejor manera y ellos seguirían vivos, pero era inútil y estúpido pensar en ello. Como ninja que era, sabía que no existía el tal vez y no podía cambiar el pasado, por lo que decidió dejar de luchar, dejar de vivir. Ya no había nada en este mundo que lo atara. Simplemente abrazó los cuerpos de su familia y cerró los ojos esperando su final. Lentamente la intensidad de la luz que estaba sobre él se hacía más insoportable, por lo que no tuvo más remedio que abrir los ojos para encontrarse que, para su sorpresa, no se encontraba en su hogar ni estaba con el cuerpo de sus seres queridos. Se encontraba en una especie de prisión subterránea, que con el tiempo que pasó ahí observando detalladamente el lugar, él podía escuchar que un grito de agonía y desesperación se hacía a cada instante más y más fuerte, hasta que inevitablemente los gritos cesaron, seguidos del inconfundible sonido de carne desgarrada. Aquel hombre instintivamente observó su alrededor para poder encontrar algún indicio de dónde se encontraba y cómo podría salir de ahí, cuando se topó por un pequeño rastro de sangre que fluía desde más allá de la parte izquierda para terminar en una coladera, de la cual pudo deducir por su color que no era la primera vez que escurría sangre por ella. Rápidamente trató de despejar cualquier pensamiento que no fuese determinar dónde estaba y sus posibilidades de salir de ahí, cuando sintió la profunda mirada de un individuo clavándose sobre su nuca. ¿Eres Kei Netsugo, del clan Netsugo de la aldea de hierba?, preguntó aquel individuo con voz profunda y autoritaria. Al levantar la cabeza se encontró con un par de orbes perla que reconoció de inmediato. Aquel sujeto era un Hyuga de Konoha, aunque algo había de diferente con él en comparación con los demás Hyugas que había visto. Sus ojos eran extrañamente más grises que perlas o incluso lavanda, que por lo que él sabía era el color original del Byakugan. «Si lo soy, ¿algún problema?», dijo este resignado. «Por el momento no, pero lo importante es que mis superiores desean que te unas a nuestra organización. De lo contrario, bueno, solo digamos que tu muerte durará más de lo que puedas recordar». «Qué duro tu vida», soltó como si nada aquel hombre que lo miraba altaneramente. «¿Debería de considerarlo como una amenaza o como un favor?», respondió el prisionero mientras reía sarcásticamente. «¿Como un favor, o es acaso que no deseas vengar la muerte de tu esposa e hijo?». Si quería su atención, se la había ganado aquel sujeto no por tenerlo como prisionero, le daba el derecho de tratar la memoria de su familia como le dice la gana. «¿Tú qué sabes de eso?», le respondió mientras lo agarraba de la yukata que traía puesta aquel confiado hombre, sacando una de sus manos entre los barrotes. «Todo», contestó altaneramente aquel Hyuga, «lo sé todo, lo que sientes, lo que deseas y sobre todo sé quién te hizo miserable, y ese alguien es la Alianza Shinobi». Él no quería oír, pero no podía evitarlo. Aquel sujeto, por mucho que lo despreciase, tenía razón. Si tan solo hubieran dejado de proteger sus dichosas armas, la vida de muchas personas no habrían sido segadas en vano. «¿Qué tengo que hacer?», contestó el hombre lleno de odio. «Espera aquí», le contestó el Hyuga antes de salir de su campo de visión. «Vamos, como si pudiera ir a otro lado», pensó el ninja antes de sentarse sobre su catre. No había pasado ni 2 minutos cuando aquel Hyuga regresó acompañado de 2 sujetos de no más de 35 años. «Buen trabajo, Hisashi-san, estoy seguro que Kei-san nos será de gran utilidad», dijo uno de los sujetos mientras el otro simplemente sonreía sádicamente. Después de eso, las rejas de la celda se abrieron de golpe para permitir que uno de esos sujetos lanzara desde su mano una gruesa cadena negra de chakra que se fundió en lo más profundo de su ser mientras lo doblegaba y le inyectaba poder de una manera sobrenatural. «Desde ahora serás un ninja más en las filas de nuestro ejército, serás fiel a un solo ideal y ese ideal será cumplir con la voluntad del clan Agoromo, y no tendrás compasión con sus enemigos ya que también serán tus enemigos», le informó el ninja quien lo controlaba, mientras que aquel desolado hombre sediento de poder gritaba gustoso que aceptaba sus palabras. Fin del flashback. Después de ese momento todo en la memoria del hombre se volvió confuso y borroso, con algunas imágenes de masacre, muerte y violencia sin control y sin medida, acompañada por sangrientos cuerpos de personas de toda clase de edades, sin importar su género, así como de desgarradores gritos de sus víctimas. Después de que terminara de hacer su trabajo, el ninja del clan Yamanaka salió de la habitación junto con el prisionero, dejando pensativos a todos los presentes en el cuarto.
Bah, ¿qué pruebas tenemos de que eso no es más que un circo inventado entre ustedes y Konoha? Todos aquí saben que Hisashi murió hace años, además de que ese hombre no tenía el sello de la familia secundaria del clan Hyuga y que ustedes los Uzumaki son expertos en el uso de cadenas de chakra. Vociferó harto el Raikage, él no se iba a creer ese cuento tan fácilmente. Si eso fuese cierto y deseara eliminarlos, crean que a estas alturas ninguno de los aquí presentes además de mi familia seguirían vivos, Raikage-sama, pero ese no es el caso, y en cuanto al sello de aquel hombre denotado por Hisashi Hyuga, lo más probable es que no tenga el sello del pájaro enjaulado porque fue revivido, contestó Asai esperando las demás reacciones de los ahí presentes. El Raikage estaba a punto de decir algo antes de que el Tsuchikage hablase. Tranquilo Raikage-dono, esta situación me es tan sospechosa como lo es para mí, pero dudo que Tsunade-sama sea capaz de eso, además de que en el recuerdo que acabamos de ver por la explosión de la Bijudama y el calendario en la prisión, aquello sucedió el 15 de noviembre y si mal no recuerdas, en esa fecha todo el clan Hyuga, incluyendo Yashi-sama, estaban peleando codo con nosotros en contra de Uchiha Madara. Reconozco que es difícil de aceptar que un clan tan poderoso y oscuro haya sobrevivido a la muerte y dese venganza contra la alianza, pero las pruebas son irrefutables y estoy de acuerdo en trabajar juntos para poder erradicar definitivamente esta amenaza, intervino la Mizukage Mei mientras veía de una manera no muy sana a Asai. Tanto el Raikage como el Tsuchikage querían intervenir una vez más, pero esta vez fue el turno de Gaara. Yo estoy de acuerdo con la Mizukage, por lo que propongo una votación para poder decidir si la aldea del remolino se une o no a la alianza. El Raikage fue el primero en votar en contra, ya que consideraba a los ninjas del remolino como parte de la amenaza que acababa de presenciar y no como parte de la solución, seguido por el Tsuchikage, quien a pesar de reconocer que con aquellos chicos no podía jugar, no le inspiraban la suficiente confianza como para dejar en sus manos la vida de la gente de su aldea. La última en votar fue la Hokage Tsunade, quien votó a favor de que la aldea del remolino se incorporara dentro de la alianza Shinobi. Entonces doy oficialmente terminada esta reunión y dando fecha a la siguiente dentro de 2 días para tratar asuntos relacionados con la seguridad de la alianza Shinobi y esta nueva amenaza, además de que les informo que la prueba para los ninjas del remolino será dentro de 2 semanas en el bosque de la muerte. Terminó cansada Tsunade, aquel par de horas había sido demasiada carga emocional para ella y necesitaba un buen trago de sake para despejar su mente, pero justo cuando estaba a punto de levantarse fue interrumpida por Asai, quien alzó su mano derecha a la altura de su cara. Por último, quisiera darles un regalo a cada uno de los Kages presentes por haber aceptado nuestra petición, anunció Asai antes de que 5 cadenas de chakra rojo salieran de su mano enrollándose alrededor de los cuerpos de cada uno de los Kages, alertando a sus guardias mientras estos atacaban al Ryuzu Kage, pero fueron neutralizados por los ninjas del remolino y Hinata. Kokoro detuvo sin problemas a la nieta del Tsuchikage, manteniendo Kunani contra Kunai a la mitad de la mesa, mientras había dejado inconscientes al resto de su escolta con un golpe directo al cuello. Ken se había cortado los hilos de chakra de la marioneta de Kankuro y la había arrojado contra Matsuri, dejándola inconsciente, y a Kankuro le sujetaba ambas manos mientras drenaba su chakra. Tamari por su parte intentó atacarlos con su abanico, pero se quedó sorprendida al ver cómo el aire no le hacía caso y se tronaba en su contra, siendo aprisionada por una esfera de aire. Haruki dejó fuera de combate a la mayoría de los guardias del Raikage para después bloquear una estocada desameada con una katana de mango blanca y acero blanco que, al igual que las espadas de Hinata, tenía grabado el kanji amor en la hoja. Lily por su parte había inmovilizado a Kurenai rodeando sus manos y pies con hielo mientras la aferraba a la pared y ahorcaba con una mano a Anko, quien desesperadamente pateaba a su oponente mientras a esta parecía que no le estaba haciendo daño alguno. Kurenai veía sin poder creer que existiera alguien tan parecida a su Hinata. Después de todo ese tiempo, Hinata era para ella la hermana menor o inclusive la hija que nunca tuvo, y ver frente a ella a una persona tan parecida a su Hinata fue algo muy duro, pero no tan duro de ver como su propia Hinata. Su tierna, gentil y dulce Hinata podría demostrar una ferocidad que solo había visto en Kiba o en Naruto al pelear. Hinata por su parte dejó rápidamente fuera de combate con su Juken a la guardia de la Mizukage. Mientras tanto, Chojuro aprovechó la oportunidad para lanzar un potente golpe a la cadena de chakra que ataba a Mei con su espada de doble mango Iramekarei, pero para su sorpresa fue detenida por las espadas gemelas de Hinata, algo que simplemente era imposible. Su espada era la que tenía el golpe más fuerte y potente, era imparable. Cualquier otra arma se hubiese roto al instante y matado a su portador, pero algo era diferente, y eso era la kunoichi a la que se estaba enfrentando. Desde hace rato algo le decía que había algo anormal en ese grupo del remolino, pero no lo quiso creer hasta ese momento.
Todos los Kages estaban sorprendidos ante la cruda realidad, sus nuevos aliados eran extremadamente peligrosos y podrían acabar con ellos si así lo quisieran, hasta el momento solo habían estado jugando con ellos, realidad que a más de uno le dolió admitirlo, pero por azares del destino estaban de su lado o al menos eso decían y los tranquilizaba levemente. En particular dos de ellos estaban asombrados, pues conocían de toda la vida a una integrante que los estaba poniendo en ridículo y ellos eran Tsunade y Gaara pues conocían a Hinata y de lo que era capaz, sin duda ella había cambiado demasiado en 2 semanas, que es lo que había hecho para que en 2 semanas se hiciera tan fuerte que detuviera el ataque más fuerte de las 7 espadas ninjas sin apenas haber sudado o movido 1 milímetro. Definitivamente tengo que hablar con ella, pensaron con mayor determinación Gaara y Tsunade antes de que sintieran como su flujo de chakra era alterado. El Raikage por más que intentaba activar su armadura de rayo, no podía, una densa capa de aire evitaba que realizara su técnica, de la misma manera que mantenía inmóvil al Tsuchikage y a la Mizukage, justo cuando él iba a protestar un aura de color verde esmeralda los cubrió, claramente se trataba de ninjutsu médico. Incrédulamente el Raikage alzó su muñón, recuerdo de cierta batalla con Sasuke Uchiha, pues le picaba y ante sus ojos vio como su brazo se regeneraba lentamente hasta volver a ser lo que alguna vez fue. Por su parte el Tsuchikage enfocó su atención a la cálida sensación que sentía en su espalda al mismo tiempo de cómo el dolor que ésta le provocaba desaparecía por arte de magia. Con Gaara las cosas eran un tanto extremas pues sentía como su sello literalmente lo quemaba y se deformaba estirando su piel de manera dolorosa, desagarrándolo no solo física sino también mentalmente, al igual que a Shukakuya que gritaba lleno de dolor dentro de él. Por suerte para ambos la tortura no duró mucho y justo cuando terminó ambos quedaron atónitos pues el pobre y deficiente sello que los unía había sido reemplazado por un perfecto sello de 12 puntos y en la mente de Gaara, Shukakuya no estaba preso más, sino estaba en lo que parecía un cubo gigante de arena. Tsunade no podía creer lo que sentía, era sencillamente imposible, pero si no fuese ninja médico no podría sentir lo que pasaba dentro de ellas pues cada una de sus células estaba siendo regenerada a una velocidad que solo había visto en un Jinchuriki, deshaciendo todos los efectos de las técnicas prohibidas que había usado a lo largo de su vida así como las cicatrices que tenía. Por último Mei sentía como si su red de chakra trabajara como loca pues estaba más que activa, se estaba fortaleciendo, sentía literalmente como cada tenketsu de su cuerpo se hacía más fuerte, al mismo tiempo que sus cicatrices de batalla se desvanecían. Una vez que Asai terminó su tarea, desapareció junto a sus compañeros al igual que con Hinata de la misma forma en la que habían llegado, dejando a los presentes en shock. Aquel grupo era de temerse y lo que acababa de suceder no saldría jamás a la luz, pues sería una vergüenza para ellos el ser superados 15 shinobis de élite y 5 Kages por 6 ninjas, sin mencionar que por algún extraño motivo los 2 escuadrones Anbu de cada aldea presente que vigilaban el recinto no habían hecho acto de presencia ante tal intromisión y supuesta agresión por parte de los ninja del remolino. Capítulo 19. Repercusiones. Esa última parte de aquella reunión no se la esperaba, pero solo significaba una cosa: su botella de Sasuke tendría que esperar en su despacho por un largo rato hasta que la situación que habían dejado los ninja del remolino a su paso se tranquilizara. Perdone Mizukage-sama, no fui capaz de protegerla, expresó por fin lo que todos los guardias de los Kages sentían, simplemente se habían visto superados de manera tan fácil por 6 ninjas, despertando en ellos un sentido de alerta. Aquel grupo del remolino era fuerte y sin duda era una gran amenaza para el delicado equilibrio al cual estaban llegando las 5 grandes naciones dentro de la alianza. No tienes por qué disculparte, Chojuro, no fue tu culpa, pero he de reconocer que dejando a un lado la alta amenaza del resurgimiento del clan oscuro mejor conocido como el clan Agoromo, el resurgimiento del clan Uzumaki y la aldea del remolino es igual de intrigante. Si ellos son capaces de hacer sin sudar lo de hace un momento, me lleva a cuestionar el porqué de la insistencia de esta alianza con nosotros, contestó un tanto intrigada Mei mientras era apoyada por Gaara. No es más que obvio, Mizukage, para ellos no significamos nada, solo somos carne de cañón para enfrentarnos a los subordinados de los líderes del clan mientras ellos van por la verdadera amenaza. Hemos pasado de ser Kages a ser simples perros de ataque a su servicio, contestó con furia el Tsuchikage. Por supuesto que no, ellos solo han querido demostrarnos de que son capaces de estar al mismo nivel y que a pesar de ser solo 5, ellos tienen la fuerza de cualquiera de las 5 grandes aldeas, replicó Tsunade tratando de suavizar el asunto.
Precisamente por eso son peligrosos Hokage, si ellos solo son 5 que serán dentro de unos años cuando más ninjas se les unan y sean 100, 1000 ninjas con la misma fuerza, no es que no vea en ellos un aliado o que no esté agradecido por su regalo, pero el único shinobi que pudo superar a los 5 Hokages fue Madara Uchiha siendo Edo Tensei, que si mal no recuerdo aún sigue sellado en algún lugar desconocido para la alianza, posiblemente ellos lo obtengan ya que, si mal no recuerdo durante la guerra había 3 ninjas con el mismo uniforme enfrentarse a Madara antes de que fuese derrotado por tu abuelo Tsunade el primer Hokage, si ellos crecen y su ambición con ellos no habrá nada en el mundo que los detenga y con tal de evitar eso créeme que estoy dispuesto a matarlos ahora que se puede a una costa de mi propia vida, dijo serio el Raikage. Sé que si uno lo ve desde ese enfoque es una gran amenaza pero he de decirles que hace poco conversé con uno de ellos y me enteré de algo muy peculiar en el entrenamiento que ellos tienen. Flashback. Estaban Haruki y Tsunade platicando alegremente dentro de la oficina de esta última, para ser específicos era la tercera vez que platicaban desde que Tsunade había confirmado que Haruki era su sobrino. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo la rubia a su sobrino un tanto seria después de contar una anécdota de cómo trato de enseñarle a hacer antídotos a Shizune y todo había resultado un desastre. Lo que quieras, le respondió este con el mismo tono de voz. ¿Por qué no les molestó o no tomaron a mal que averiguara su metodología de entrenamiento de los 7 caminos de la vida? Fácilmente puedo comenzar a entrenar a un grupo de shinobis de la hoja con esa metodología y hacerlos más fuertes. Preguntó un tanto molesta y curiosa. Haruki se acomodó en su asiento antes de contestar por una simple y sencilla razón, no cualquiera puede obtener los máximos beneficios de los 7 caminos de la vida. Entonces ¿por qué Hinata sí pudo si ni siquiera tiene algo que ver con ustedes? Preguntó mientras una extraña sensación le recorría todo su cuerpo, por una simple y sencilla razón, para poder obtener los máximos beneficios de los 7 caminos de la vida, debe ser elegido por el destino, es decir, un usuario de una generación anterior a la tuya debe de tener una visión o un sueño que le indique quiénes son los elegidos a aprender la técnica. Es por eso que cuando Hiroshi Sensei pudo enseñarnos a todos pensé que estábamos destinados a reconstruir nuestra aldea pero cuando predijo que Hinata también podría hacerlo comencé a sospechar. Es extraño que más de 3 personas de una misma generación puedan obtener todo el potencial de los 7 caminos por lo que 7 ya era exagerado, pero ahora que está la amenaza de los 5 caminos de la muerte los cuales a diferencia de los de la vida cualquier persona puede obtener sus beneficios aunque toma más tiempo que si tienes afinidad pura innata, sé que nuestro deber es detenerlos para siempre, explicó Haruki tratando de ser lo más claro posible ya que hasta él no entendía del todo cómo veía a los nuevos usuarios de los 7 caminos de la vida a través de los sueños. Entiendo, entonces en qué beneficiaría a una persona, por así decirlo no elegida el practicar los 7 caminos de la vida. No estoy muy seguro pero creo que si liberas los 7 duplicas la cantidad de chakra que posees y si los dominas se duplica la velocidad con la que recuperas chakra, dijo un tanto dudoso el ninja del remolino mientras miraba pensativo el techo tratando de recordar las palabras exactas de su profesor. Entiendo, fue todo lo que respondió la rubia. Fin flashback. Por lo que dudo de que con el tiempo la cantidad de ninjas del remolino capaces de obtener un poder parecido al de Madara Uchiha crezca, terminó de decir Tsunade, mientras los demás digerían la información obtenida. Entonces podríamos hacer que ellos entreguen ese conocimiento a la alianza durante la siguiente sesión para poder hacernos más fuertes, propuso el Raikage. No creo que eso sea factible Raikage-sama ya que ese acto equivaldría a que yo entregue los secretos de la manipulación de marionetas y la arena, usted los de su armadura de rayos y Konoha comparta sus dojutsus con todos nosotros, además creo que el tacharlos como amenaza es injusto ya que deberíamos de estar haciendo lo mismo con Konoha en ese caso, al tener a Sasuke con el Mangekyou Sharingan en su pleno poder y a Naruto Uzumaki quien alcanza un nuevo nivel en el modo sabio, o como lo fue en su momento repartir a los Biju entre todas las naciones ninja, si comenzamos a ver con temor a nuestros aliados, ¿de qué sirvieron todos los sacrificios de la Cuarta Guerra, donde supuestamente aprendimos a dejar de lado nuestras diferencias y ver por un bien común y ese bien en común actualmente es enfrentar y derrotar definitivamente al clan Agoromo? Intervino Gaara dejando la duda y culpa reflejada en el rostro de todos los presentes ya que las palabras de Gaara eran ciertas de que servía pelearse por poder, de que servía sentirse amenazado por un aliado si iban a ignorar la verdadera amenaza.
Después de Gaara nadie habló, todos se sumergieron en sus pensamientos, cada uno tan diferente al otro, buscando la respuesta correcta, que debían de hacer: temer como siempre lo habían hecho, temer por los Uzumaki de nuevo y volver a aniquilarlos después de que se enfrentaran al clan oscuro y estuvieran débiles, o apoyarlos y fijarse metas más altas para que su poder como aldea también creciera. Sin lugar a duda, tanto para Gaara como para Tsunade la respuesta era obvia, pero lo sería para los demás Kages. Fuese como fuese, tenían 2 días para pensarlo antes de la siguiente reunión, por lo que por un silencioso acuerdo todos los Kages presentes se retiraron con sus respectivas guardias. Tsunade se acercó a Kurena y el resto de su guardia antes de salir del recinto. ¿Puedes detectar la ubicación de Hinata?, preguntó un tanto molesta la Hokage. Cuando encontrara a ese grupo de niños, les daría la golpiza de su vida por arriesgar de esa manera su posición dentro de la alianza. Lo siento, pero no puedo, Hokage-sama, su rastro de chakra ha cambiado y no puedo localizarla, le respondió con la mirada baja mientras sobaba sus manos que apenas se estaban recuperando del contacto con el hielo y se sentía confundida. No le importaba el asunto del clan oscuro o los ninjas del remolino, le importaba algo más cercano a ella, su pequeña alumna, su Hinata, la chica a la cual acogió como su hija y la ayudó a superarse a sí misma, a que confiara más en sí. Su tierna y sencilla alumna había cambiado y por más que lo deseaba no podía evitar pensar que la estaba perdiendo. ¿También quiere hablar con ellos?, interrumpió la voz de Gaara los pensamientos de las kunoichis. ¿Sabes dónde están?, le dijo lo más tranquila que pudo Tsunade. Sí, Shukaku dice que los 6 están un piso arriba en su oficina esperándola, se limitó a decir Gaara antes de seguir con su camino a la oficina de la Hokage. Tanto la comitiva de la hoja como la de la arena se dirigieron a la oficina del Hokage. Una vez dentro se encontraron con una escena un tanto inusual, ya que los ninjas del remolino se encontraban como si nada de eso hubiese pasado y se conocieran de toda la vida. Tenían varias charolas con bocadillos y 2 botellas de licor de menta para celebrar. Esto no es gracioso, los regañó Tsunade mientras sentía como su enojo crecía a pasos agigantados, mientras de ella emanaba un instinto asesino digno de cualquier Jinchuriki. ¿Qué tiene de malo celebrar un poco por esta alianza Hokage y Kazekage?, reprochó Kenshi, quien aparecía en medio de la habitación con un pastel de frutas cubierto por una ligera capa de crema pastelera, cortesía de la pastelería favorita de Hinata. Tsunade no pudo contenerse más y se lanzó en contra de los chicos, mientras Shizune y Kurenai intentaban detenerla, que por poco y ponen a la alianza en su contra, respondió Gaara con su usual tono monocorde. En ese momento todos los del remolino sonrieron satisfechos. ¿Están locos o qué?, pensaron los hermanos de Gaara antes de recibir la contestación de parte del tercer Yuzukage. Todo salió de acuerdo al plan. Desde un principio sabíamos que nuestra llegada a la alianza y al mundo ninja no sería vista con buenos ojos y mucho menos aceptada considerando las circunstancias actuales, por lo que decidimos que la mejor manera de hacerlo era arrinconándolos a pensar de manera profunda si nos aceptarían o no, dejando a un lado las diferencias que tengamos para trabajar por un bien en común, justo como el Kazekage así lo indicó, y solo podíamos hacerlo si demostramos de lo que somos capaces, por lo que después de esto, si los demás Kages nos aceptan, tengan por seguro que habremos cambiado nuestra forma de pensar y al mundo ninja. Pero estos temas políticos son aburridos y cansados, mejor disfrutemos de esta ocasión y celebremos que el día de hoy, independientemente de lo que pase con la alianza Shinobi, tanto la quinta Hokage de Konoha como el quinto Kazekage Sesunagakure son amigos y aliados de los ninjas del remolino, pero antes nos presentaremos como se debe. Mi nombre es Asai, actualmente el líder de nuestra aldea, terminó diciendo mientras hacía una pequeña reverencia, seguido por los demás ninjas del remolino. Uno a uno dijo su nombre y realizó una humilde y respetuosa reverencia a los recién llegados, mientras Hinata les sonreía alegremente y cortaba unas rebanadas de pastel. Si la forma en cómo se habían comportado los ninjas del remolino durante la reunión les había parecido extraña, el cómo se estaban comportando en esos precisos momentos desconcertó a más de uno de los shinobis recién llegados a la habitación. Tal y como lo había dicho Asai, sus acciones habían sido intrépidas y arriesgadas, pero era la única manera en la cual se planteará si realmente iba a cooperar con ellos o no. Era lo que pensaba Gaara, por lo que sonrió ligeramente mientras se presentaba. Después de todo, aquellas personas habían arreglado el sello que tenía, salvándolo de una posible muerte. Lo siguiente fue un tanto extraño, pues de un momento a otro la tensión en el ambiente se disipó. Tsunade ya no estaba enojada y Gaara sonreía. Cualquiera diría que aquello no era normal, que era lo más extraño del mundo.
Kokoro formó varias letras con sus manos antes de animarlas y que de ellas salieran conejos hechos de fuego púrpura, los cuales se dirigieron a Kurenai, Anko, Temari, Kankuro y Matsuri, los cuales curaron sus heridas. Después de eso Hinata les ofreció una rebanada de pastel a cada uno, mientras Kurenai y Matsuri veían incrédulas como delante de ellas Hinata volvía a ser la misma de siempre, la misma chica noble y gentil que habían conocido, desconcertándolas y a la vez suspirando de alivio para Kurenai por no haber perdido a su alumna que consideraba su hija, y para Matsuri, el no haber perdido a una de sus más grandes amigas que había encontrado durante la guerra. Durante las siguientes 2 horas aquel grupo convivió de la manera más amena de lo que hubiesen imaginado, ya que para sorpresa de aquellos que no habían tratado con alguno de los miembros del remolino, se sorprendieron de encontrar en ellos a personas normales que reían y disfrutaban del momento, sencillos y sinceros. En más de una ocasión fueron testigos de los arranques de emoción y travesuras por parte de Kenshi, el menor de ellos, así como la actitud maternal que tenía Kokoro para todos sus compañeros, a Hinata y Lily tratarse como hermanas de toda la vida y teniendo pequeñas peleas que siempre acababan en broma. Por su lado Asai era el hermano mayor de aquel grupo quien detenía a Kenshi e intentaba que este madurase. Haruki, el ninja más codiciado en las últimas semanas en Konoha, era por mucho el más curioso de todos ellos, pues él tenía un poco de todos sus compañeros, los protegía, hacía bromas con ellos y de vez en cuando sacaba su lado infantil, que inclusive hizo reír un poco a Gaara con una de sus anécdotas de alguna misión que había hecho cuando era niño. Ver a Gaara reír, si se le puede decir así, a la extraña mueca que se dibujaba en la cara del pelirrojo parecida a una sonrisa, eso significaba el fin del mundo, causando que Kankuro y Temari quedaran en shock, mientras Matsuri y Hinata reían por la forma de cómo reaccionaron los hermanos de Gaara, ya que ellas ya habían sido testigos de aquel inusual acontecimiento. El siguiente golpe para los shinobi de la arena y la hoja, a excepción de Hinata quien ya lo sabía, fue el enterarse de que Haruki era sobrino de Tsunade, dejándolos sin habla hasta que Tsunade rompió el silencio forzándolos a reaccionar. La última y tal vez la noticia más importante para Gaara, Kurenai y Matsuri fue ver los leves sonrojos y suspiros que tenía Hinata para con Haruki, así como las miradas que se daban el uno al otro. Si no la conociesen hubieran creído que a Hinata le gustaba Haruki, pero era algo imposible ya que desde hace mucho tiempo Hinata estaba enamorada de Naruto, ¿no? Hinata, ¿podemos salir a caminar?, le propuso Gaara cuando Tsunade, Lily, Anko y Kenshi comenzaron a cantar con un karaoke que había traído este último, mientras los demás los observaban divertidos, y Kankuro dormía en un sillón vencido por la bebida. Claro Gaara-kun, le respondió mientras terminaba con su rebanada de pastel. Ina, no se te olvide que en la noche tenemos entrenamiento de combate en equipo, tienes libre hasta entonces, le indicó Haruki antes de que saliera de la habitación. Mientras tanto, en las antiguas instalaciones de Raíz 2, Angus escoltaban al prisionero del Kan Oscuro hasta su celda, cuando fueron interceptados por una sombra quien apuñaló a uno de los Anbu para después ahorcar al segundo matándolo en el acto. Tu misión ha acabado, nuestros amos desean verte en el punto de encuentro Alpha, le dijo aquel ninja mientras liberaba al prisionero. Ya era hora, aunque siendo sincero pensé que alguien más poderoso como el Uchiha sería nuestro espía dentro de la alianza, no tú, le respondió mientras se sobaba las muñecas. Yo no soy el único dentro de la alianza, además órdenes son órdenes, nos veremos dentro de 2 semanas, le respondió el ninja que lo había liberado, claramente fastidiado por la mención de Uchiha antes de deshacer su técnica y desaparecer en una nube de humo. ¿Un Kage Bunshin? Interesante, fue lo único que dijo el exprisionero antes de salir del lugar. Regresando con cierta pareja. Hinata, ¿qué es lo que ha pasado?, preguntó al fin Gaara después de un largo rato de silencio. ¿A qué te refieres?, preguntó de vuelta mientras se detenía a la mitad del puente. Todo, tú sabes, tu entrenamiento, Naruto, tu pelea, tu nuevo puesto como embajadora, hay cosas que estás ocultando y deseo saberlas, le contestó mientras miraba al río fluir. Siempre tan directo Gaara-kun, pero creo que es algo demasiado obvio, ¿no lo crees?, suspiró Hinata para colocarse a su lado, y al ver que este no contestaba supo que estaba esperando a que continuara. Pues es algo complicado, ya que con Naruto-kun seguí tu consejo y el de Matsuri-chan y fui más directa con él, lo malo es que apareció esta tal Shizuka reclamándolo como suyo y yo creí que lo perdería, creí que se iba a ir lejos de mí, me descontrolé, tenía miedo de perderlo y todo resultó en un combate para decidir quién se quedaría con Naruto-kun, dijo está totalmente seca y con una mirada perdida como si le doliera recordar aquel día.
Nosotros no te dijimos que hicieras eso. Sintió que debía de contestarle algo para mejorar su ánimo. Después de todo, gracias a ella, Matsuri y él se habían acercado, algo que a él le resultaba agradable. Lo sé, respondió con tristeza, pero no puede soportarlo. Sé que no debo decidir por Naruto-kun. Él es libre de amar a quien quiera y yo debería de ser feliz si él lo es, pero me descontrole, me deje llevar por mis miedos, aunque para serte sincera no creo merecerlo. A veces me pregunto si realmente lo que siento por él es amor. Termino diciéndolo con melancolía. Lo dices por lo que sientes por Haruki, respondió Gaara. No se te va nada, Gaara, pero en parte sí, con él estoy comenzando a sentir lo mismo que por Naruto-kun, pero no solo es eso, yo nunca he estado ahí para él. Ahora que analizo lo que ha pasado, parece más una obsesión por él que amor de verdad. Has estado a su lado cuando más lo ha necesitado y eso es lo importante. Date una oportunidad con los dos y después decide por uno. Creo que ambos son buena opción para ti, le respondió en lo que vendría siendo su discurso más largo y el motivo que había tenido con otra persona, pero que podía hacer. Él estaba cambiando por la influencia de Matsuri. Gracias, Gaara-kun, pero como supondrás, Haruki inicialmente me tomó como su alumna porque se lo pedí para enfrentarme con Shizuka, pero ahora con esta amenaza del clan Agoromo he decidido apoyarlos en la lucha para defender a mis seres amados. Después de todo, según Haruki, fui elegida por el destino para aprender sus técnicas, le respondió mientras volvió a tener ese semblante tranquilo y decidido que la caracterizaba cuando estaba decidida a obtener algo. Gaara iba a preguntar más por su entrenamiento, pero cierto fueron interrumpidos por un par de voces. Hinata, Gaara los estaba buscando. Los saludó Naruto desde lejos, seguido por un muy incómodo Sasuke. Qué coincidencia, Naruto, yo también estaba buscándote. Sasuke, ¿qué te parece si cambiamos de acompañante? Respondió tan rápido Gaara que Hinata solo tuvo tiempo de saludar a Naruto antes de que este fuera arrastrado por Gaara hacia un campo de entrenamiento. HMP, contestó Sasuke al ver cómo arrastraban a su mejor amigo mientras se sentía aliviado. Los asuntos que tenía que hablar con él ya habían sido discutidos y no tenía nada más que hacer al lado de su atolondrado amigo, por lo que se relajó al ver cómo Gaara lo alejaba de él y a la vez se sentía nervioso por enfrentarla a ella, por el pequeño accidente que había ocurrido entre ellos. Vamos, eres un Uchiha, los Uchiha no se sienten así por asuntos tan banales como este. Definitivamente estar al lado de Sakura me está cambiando, pensaba mientras reunía el coraje suficiente para hablar con Hinata. Hinata, sobre lo que pasó la otra vez. No te preocupes, Sasuke-kun, no hay nada que aclarar, lo interrumpió Hinata mientras le regalaba una sonrisa desarmándolo por completo. Después de ese instante ninguno de los dos dijo nada, solo se quedaron contemplando el fluir del río mientras se perdían entre sus pensamientos. Es agradable estar en compañía de una persona tan tranquila como Hinata. Me pregunto qué hubiera pasado si ella hubiera sido asignada a nuestro equipo en vez de Sakura. Se preguntaba el azabache mientras una imagen de Hinata apoyando a Naruto e ignorándolo se cruzó por su cabeza para después voltear a verla, observando cada una de sus expresiones con aguda atención. No, Hinata no hubiera sido así, lo más seguro es que ahora el Dobe y yo nos estaríamos peleando por conquistarla, pensamiento que le recordó porque quería hablar con ella. Era cierto que Hinata le resultaba agradable y comenzaba a considerarla su amiga, pero él ya había comenzado algo con Sakura y queriéndolo o no ella se había metido en su corazón de una manera en la que nadie lo había hecho desde la masacre de su familia por órdenes de Danzo y los consejeros, por lo que se permitiría darse una oportunidad con ella. Después de todo, Sakura ya no era una niña infantil. ¿A quién elegirás? Preguntó de repente, simple y directo, resumía todo lo que le intrigaba acerca de la relación entre su mejor amigo y ella. Hinata suspiró antes de contestarle con la mirada perdida. No lo sé, Sasuke-kun, dijo resignada, solo confía en tu corazón y no lo lastimes mucho. Por cierto, gracias por la ayuda, agregó antes de irse de ahí. No había nada más que decir, aunque queriéndolo o no ya había formado lazos de amistad con Hinata Hyuga, algo que nunca pensó que sucediera. Era su imaginación o la dura y fría capa que cubría a Sasuke desde su regreso a la aldea se estaba desmoronando, dejando ver a la cálida persona que había dentro de él. Fuese como fuese, Hinata lo apreciaba como su amigo. Después de aquella inusual conversación con el último de los Uchiha, Hinata se dirigió a la residencia del clan Hyuga para determinar junto a su padre y hermana las propuestas de la Hokage y el Ryuzukage. Cuando a unas cuadras de la mansión se encontró con su hermana menor. Wan-chan, qué bueno que regresaste, tenemos muchas cosas que hacer, la saludó su hermana mientras la jalaba de la mano alejándola de la mansión. Pero hermana, tengo que hablar con padre, protestó la hojiperla mayor antes de detenerse en seco, evitando que su hermana la siguiese arrastrando.
Después puedes hablar con él, por favor, hermana, vamos, alegó la Hyuga menor poniendo una cara tan tierna e inocente que su hermana no pudo rechazar. Hanabi saltó de emoción para después arrastrar a su hermana al distrito comercial. Hanabi, ¿a qué vinimos?, preguntó una vez que estaban en el distrito. Tenemos que comprarte más ropa, hermana, se ha pronosticado que en las siguientes semanas caerá una tormenta de nieve sobre la aldea y la ropa que compramos hace poco no te cubre mucho, le contestó su hermana, cosa que era cierto. La ropa que su hermana le había hecho comprar hace apenas semana y media no le cubría gran parte de su piel y a pesar de sus constantes quejas y reclamos de parte de Hinata, Hanabi tuvo que admitir que al final llamó la atención de sus dos hombres más de lo que esperaba, aunque aún no se sentía cómoda con aquel atuendo que traía, compuesto por el clásico chaleco de batalla de la aldea de la hoja abierto, una camisa de rejilla negra arriba de un top azul marino con un short de licra pegado con una venda sobre su pierna derecha donde tenía atado su portakunai. ¿Qué será esta vez?, preguntó con miedo y un tanto curiosa Hinata. Pues, dijo la menor antes de poner una mueca mientras pensaba en el atuendo que más le convendría a su hermana para conquistar a ese par de ninjas. Estaba pensando en algunos pantalones pesqueros de lana o tela térmica un poco ajustados de las piernas y lo suficientemente elásticos para tu entrenamiento, algunas camisas de lana, algunos abrigos un poco entallados. Tú confía en mi hermana que hoy en la noche volverás a impresionarlos, prosiguió mientras sus ojos emitían un brillo de emoción y decisión. Hinata suspiró. Ese sería un día muy largo, aunque le agradaba hacer ese tipo de cosas con su hermana. Después de todo, ¿qué chica no disfruta ir de compras? Después de un par de tiendas y un montón de clones cargando bolsas llenas de ropa y zapatos para Hinata, ambas kunoichis se encontraban probándose sombreros y bufandas mientras Hinata le contaba lo que le había pasado durante su estadía en la aldea oculta del remolino. Entonces la kunoichi que parece tu gemela se llama Lily y también le gusta Haruki, concluyó Hanabi mientras se probaba una bufanda café con dos líneas blancas a los extremos. Hinata suspiró antes de contestarle. No solo eso, ellos ya tuvieron algo que ver, pero se separaron, dijo con pesar la Hyuga mayor. No te preocupes, Uam-chan, si te decides por él yo sé que tú podrás conquistarlo fácilmente, la animó su hermana mientras le guiñaba un ojo, causando que Hinata se sonrojara por las insinuaciones de su hermana. Nunca cambiarás, le dijo su hermana antes de que elegirá un par de bolas de estambre para que le enseñara a tejer. Durante el atardecer la Hokage se encontraba esperando en su despacho mientras agitaba el contenido de un vaso con desesperación antes de que por la puerta entrara Shizune anunciando a Yashiyuga y Shibuya Burame. Nos mandó a llamar Hokage-sama, la interrumpió Yashi mientras se paraba enfrente de su escritorio siendo seguido por su compañero. La Hokage terminó de agitar el contenido del vaso y se lo tomó aliviando su fuerte dolor de cabeza antes de contestar. Sí, los he llamado para ofrecerles el puesto como nuevos consejeros de la aldea, contestó la rubia. Es un honor ser considerado para tan importante papel dentro de la aldea, pero ¿no le parece que hay mejores candidatos que nosotros?, intervino esta vez Shibi mientras Yashi pensaba los pros y contras de su nuevo puesto. Es cierto, Hokage-sama, nos halaga con su oferta, pero creo que es necesario recordarle que tanto Shibi como yo ya tenemos un lugar dentro del Consejo General de la aldea como respectivos líderes de clan, por lo que sería mejor considerar a otros candidatos para el puesto, intervino Yashi haciendo que Tsunade suspirara ya que ya había imaginado tal respuesta por parte de ambos shinobis. Solo considérenlo, sé que no son la mejor opción pero dadas las circunstancias, no quedan muchos shinobi con la experiencia y sabiduría para ocupar tales puestos, los despidió la rubia antes de continuar revisando los últimos reportes de las misiones de búsqueda y recuperación de aliados de la hoja. Horas más tarde Hinata y Hanabi regresaban a la mansión Hyuga seguidas por 15 clones de sombras cargando el nuevo guardarropa de ambas, pero Hanabi se mostraba nerviosa con cada paso que se acercaban a la mansión. ¿Sucede algo, Hanabi?, mencionó Hinata mientras sospechaba los motivos por los cuales se comportaba así su hermana. Es que creo se te está olvidando algo, Mee-san. Le contestó nerviosa. Mi entrenamiento con Haru. Dijo la ojiperla mayor parándose en seco antes de echarse a correr a la entrada de la casa seguida por sus clones. Demonios, me va a matar, voy 15 minutos tarde, pensaba antes de ser detenida en la puerta por su antiguo guardián. Qué bueno que la veo, Hinata-sama, Haruki-sama acaba de mandar un mensaje recordándole que no se le vaya a olvidar asistir a su entrenamiento nocturno. Hinata, la interrumpió su padre antes de que siquiera pudiera contestar. ¿Qué pasa, padre?, preguntó ansiosa.
Es de mala educación dejar esperando a las personas y sobre todo si se trata de tu maestro, deja tus cosas aquí, yo me encargaré de que sean llevadas a tu habitación, adelante vete y si es necesario quédate con tu maestro esta noche, le dijo el líder del clan quien también llegaba a la mansión sorprendiendo a Hinata quien deshizo la técnica antes de salir corriendo al lugar acordado con Haruki y sus amigos. Casi fallas a Navi, la reprendió el líder del clan mientras la veía seriamente. Lo siento padre, le contestó mientras hacía una pequeña reverencia y agachaba la mirada. Yasi suspiró antes de relajar su expresión, después de todo acostumbrarse a los cambios que se estaban presentando en su vida sería algo duro, además al igual que a su hija menor lo comían los nervios por el evento que se acercaba, vamos hija hay que preparar las cosas para mañana, la invito, antes de entrar a la mansión para después ser seguido por Hanabi, mientras que Ko intentaba cargar todo lo que habían comprado para llevarlo al cuarto de Hinata. 5 minutos después Hinata llegaba a las afueras de la aldea en el campo de entrenamiento número 2 se encontraban los 5 ninjas del remolino meditando cada uno sobre un poste de madera. Llegas tarde, la recibió Lily mientras seguía meditando. Lo siento, respondió apenada Hinata, mientras acomodaba un mechón de su cabello que se había desacomodado de la cola de caballo alta con la que había recogido su cabello. No te preocupes, llegas justo a tiempo Ina, será mejor que te pongas esto, le dijo Haruki mientras se levantaba y le colocaba sobre sus hombros desnudos por la playera de tirantes que llevaba en conjunto con sus clásicos pantalones ninja negros su chaqueta mientras le regalaba una sonrisa haciendo que la susodicha se sonrojara levemente. Gracias Haru, pero no creo necesitarla, créeme la necesitarás, pero en lo que llegan los demás, veamos cómo vas con el jutsu que estábamos practicando ayer, le sugirió Haruki mientras se ponía a su lado. Hinata se puso en posición mientras concentraba chakra elemental en su mano, creando una esfera de agua de aproximadamente 10 centímetros de diámetro, manteniéndola estable mientras la pasaba de una mano a otra con un poco de dificultad. Perfecto, creo que estás lista para tu primer Jutsu Suiton rango C, la animó Haruki mientras le enseñaba una serie de sellos para al final colocar una de sus manos enfrente de su boca mientras aspiraba aire y lo sacaba materializando miles de pequeñas sembón de agua que se dirigieron directamente a una roca perforándola por completo reduciéndola a polvo. Presumido, le reclamó Kenshi. Esta técnica Ina es una técnica que desarrolla de la combinación de Suiton, Sensuikan no Kega, 1000 proyectiles acuáticos, y Suiton, Senbon no Ame, lluvia de agujas, al principio su poder destructivo es menor pero con la práctica, el moldeo correcto de chakra y transformación de la naturaleza puedes ser capaz de alcanzar a disparar la Senbon de agua a la presión suficiente para atravesar metal así como una gran cantidad de estas, le terminó de explicar mientras ignoraba las expresiones de Kenshi y animaba a Hinata a realizarla. La Ojiperla comenzó a realizar los mismos sellos que le había enseñado su maestro antes de inhalar profundamente y disparar decenas de senbon las cuales fueron dirigidas contra un árbol causando varias grietas en su corteza y arrancándola en los extremos del tronco del árbol. Muy bien hecho Ina, aunque trata de darle más presión a los disparos y de dirigirlos a un mismo punto para incrementar su capacidad de perforación, le indicó Haruki antes de que Asai se levantara junto con Kokoro indicando que sus compañeros de entrenamiento habían llegado. Buenas noches Raikage-sama, Mizukage-sama y Tsuchikage-sama, ¿qué los trae por aquí a estas horas? Preguntó inocentemente el Ryuzukage haciendo que los susodichos salieran al claro del bosque. Escuchamos que realizarían un entrenamiento nocturno de combate en equipo, así que decidimos acompañarlos, espero y no les moleste, respondió el Tsuchikage mientras comenzaba a flotar. Al contrario será un gran honor competir contra oponentes como ustedes, ¿qué les parece si nos comenzamos a dividir en equipos? No será necesario Ryuzukage-sama, deseamos que ustedes 6 peleen contra nosotros y nuestra guardia personal, espero y no les moleste la diferencia de número pero después de lo que demostraron esta mañana, dudo que les importe, lo interrumpió el Tsuchikage mientras hacía una señal y 27 ninjas saltaban a su lado, 9 de cada aldea siendo la guardia personal de cada uno de los Kages presentes. De acuerdo, ustedes nos avisan cuando comenzamos, les respondió tranquilo mientras los ninjas del remolino se ponían en formación en V estando en la primera línea de ataque Haruki y Lily seguidos por Kenshi y Hinata para finalmente estar Asai y Kokoro como refuerzos. Onoki sacó un kunai y lo lanzó al aire, los segundos que este duró en el aire fueron eternos para los ninjas de la nube, niebla y roca pues cuando se enterró en la tierra los ninjas del remolino desaparición de su vista provocando que el otro grupo tomara un triángulo perfecto esperando cualquier indicio para atacar.
Al poco tiempo cientos de figuras se acercaron a ellos, la mayoría de ellas parecían animales deformes hambrientos y llenos de sed de sangre, causando que la mayoría de los ninjas sudaran frío al sentir el miedo alojarse en su ser. No se olviden para qué estamos aquí, los animó el Tsuchikage mientras él junto a los otros Kages y el Jinchuriki de la Chibi creaban una onda de chakra, sacándolos del genjutsu haciendo que los ninjas del remolino aparecieran donde se habían encontrado hace un momento. Genjutsu, pero ¿cuándo?, pensaba Omoi cuando recordó que todos habían visto fijamente el kunai mientras giraba en el aire. Maldición, si pueden crear un genjutsu tan fuerte en tan pocos segundos significa que tenemos la batalla perdida, porque no simplemente me quedé en la aldea entrenando. En ese instante los ninjas de la niebla crearon una espesa cortina que cubrió el campo de batalla, dando inicio al plan de ataque. Inmediatamente el grupo mayor se dispersó tomando cada uno sus posiciones estratégicas, esperando la siguiente fase del plan, dividiéndose en grupos de 5 personas. Nos están tratando de separar, susurró Kenshi mientras esperaba las órdenes del líder de equipo. Demostrémosle lo fuerte que es un trabajo en equipo. Les dijo Asai mientras él y Kenshi realizaban un domo de aire dispersando la cortina de niebla, revelando a decenas de kunai con sellos explosivos que se dirigían a ellos rodeándolos por completo. Hinata activó su Byakugan y usó su defensa absoluta para desviar los kunais a donde se encontraba el primer grupo, causando que estos salieran de su escondite seguidos de una serie de fuertes explosiones. Al ver que el primer ataque había fallado, el segundo grupo comenzó a movilizarse saltando sobre una enorme ola cargada eléctricamente mientras se preparaban para interceptar a los ninja del remolino. Al ver la gran ola acercándose, Kokoro y Haruki realizaron la serie de sellos necesarios para después expulsar 2 enormes bolas de fuego color azul y púrpura cubriendo una vez más el campo de batalla con neblina, mientras el segundo grupo aprovechaba para saltar sobre ellos y preparaban su ataque. Mientras tanto el tercer grupo al ver la oportunidad realizaron su jutsu mientras susurraban, Toton, Yominuma, creando un enorme pantano bajo los pies de los ninjas del remolino, dejándolos atrapados a la merced del segundo ataque por parte del segundo grupo. Quien lanzó su ataque, Raiton Bureai, dijeron los 5 ninjas en el aire, causado que 50 rayos cayeran sobre los ninja del remolino, quienes se encontraban aprisionados en el lodo, los cuales recibirían el impacto de lleno gracias a la conductividad de la tierra mojada y la neblina. Una vez que la neblina se disipó, se pudo observar cómo caían los restos de un domo de roca, revelando que los ninja del remolino seguían en pie. Al parecer se lo están tomando más a pecho de lo que creí, pensaba Asai mientras su cuerpo y el de sus compañeros comenzaban a dejar de entumecerse producto de aquella descarga eléctrica para volver a la normalidad. Los 3 grupos de la primera sección de reconocimiento no se lo creían, habían salido casi ilesos de un ataque mortal. Si no fuera porque los habían visto de cerca, jurarían que se enfrentaban a resucitados por el Edo Tensei, mientras que los grupos restantes liderados por demás Kages analizaban la situación descubriendo que aquel grupo de ninjas eran fuertes pero no tanto como habían creído, dándoles esperanza de que su victoria era cada vez más alcanzable, mientras que para uno de ellos veía cada vez más cerca la extinción de sus enemigos. Nuestro turno, indicó Asai, para después salir en dirección al tercer grupo que se encontraba más próximos a ellos. Demonios, son rápidos, pensó un Jounin de la roca, pues en un instante los del remolino ya se encontraban sobre ellos dejando rápidamente noqueados a 2 de ellos haciendo que los restantes se comenzaran a retirar, pero fue demasiado tarde ya que habían quedado atrapados dentro de un mortal círculo creado por los ninja del remolino. Los ninja de la roca trataron de abatir a sus enemigos o por lo menos resistir hasta que llegaron los refuerzos, pero la velocidad y precisión de los golpes de sus oponentes era antinatural, algo que creían propio solo de aquellos cuya densidad era reducida por el jutsu del Tsuchikage o por los usuarios de la armadura de Raiton. El segundo equipo conformado por ninjas de la nube llegó demasiado tarde para ayudar el tercer grupo formado por ninjas de la roca y a su vez demasiado tarde para poder huir de los ninjas del remolino quienes los atacaron, por lo que recurrieron a su última defensa, la armadura de Raiton, su más preciado jutsu que solo podía usar de manera continua el Raikage por el continuo esfuerzo físico que requería usarla, pero fue lo suficientemente efectiva para detener gran parte del daño de los fuertes golpes que les proporcionaban los del remolino ya que todos y cada uno de ellos había sido lanzado contra un árbol hundiéndose varios centímetros en la corteza de estos.
Su fuerza es casi la misma que la de Raikage-sama, pensaron los 5 shinobis de la nube antes de que una ráfaga de aire los presionara contra los troncos de los árboles, causando varias aberturas en la armadura de los ninja, aberturas que fueron aprovechadas por los ninja del remolino pues rápidamente Hinata, Haruki y Lily los atacaron desestabilizando su sistema circulatorio de chakra, la primera con mucho mayor éxito que los últimos dos, evitando que sus enemigos fueran capaces de moldear chakra, provocando que la armadura de los ninjas de la nube desapareciera mientras estos veían aterrorizados a sus oponentes esperando su final, pero fueron salvados por 5 cuchillas de agua que alejaron a sus enemigos mientras se reagrupaban. Mientras tanto, en lo alto de un risco cercano al campo de entrenamiento número 2 se encontraban Tsunade Shizune, Gaara, Temari y Sasuke con el Sharingan activo. ¿No creen que deberíamos de detenerlos?, dijo Kiba mientras aparecía entre los arbustos acompañado por Sakura y Akamaru. Déjalos, Kiba, al parecer esta pelea es necesaria para que arreglen sus diferencias, loca Yoshino haciendo notar su presencia, que ya desde hacía unos minutos se encontraba sobre una de las ramas de un árbol cercano. Aunque no durará mucho, solo los Kages y su guardia personal son capaces de darles batalla, esos 20 Jounins están muy lejos del nivel actual de Hinata, ni que decir del de los del remolino, intervino Sasuke antes de que una gran explosión llamara otra vez su atención sobre el campo de batalla. Dicha explosión fue causada por el choque de 2 dragones de rayo atrapando en ella a 2 ninjas de la neblina dejándolos inconscientes, mientras los ninjas restantes del primer y tercer grupo se alejaban a toda velocidad en busca de la segunda sección, saliendo del bosque esperando que sus enemigos los persiguieran llevándolos directo a la trampa que les tenían preparada. Pero los ninja del remolino aguardaron dentro del bosque rodeándolos para interceptarlos y detenerlos, pero fueron obligados a replegarse hacia el claro seguidos por la pantera negra de Darui, pero justo antes de que impactara fueron rodeados por una cúpula de agua y hielo reforzada por un domo de roca asilando a los ninja del remolino de tan letal ataque, mientras tanto eran rodeados por 5 ninjas de la niebla, entre ellos el autor del ataque anterior. Ahora con todo Ramtón, Raíces Kasu, Elemento Tormenta, Circo Láser, gritaron los 5 ninjas mientras que la defensa de los ninja del remolino era bombardeada por una infinidad de rayos, destruyéndola por completo haciéndola explotar provocando que 5 bultos salieran volando en distintas direcciones. Al terminar la técnica 4 de los 5 ninjas sonrieron al ver realizada su tarea antes de caer desfallecidos, aquel ataque había consumido casi todas sus reservas de chakra, al dispersarse el humo, Darui, el único ninja de la niebla en pie vio con grata sorpresa a Haruki arrodillado mientras respiraba entrecortadamente con el torso desnudo cubierto por varias quemaduras y algunas heridas que atravesaban su cuerpo sanando lentamente. Demonios, eso estuvo cerca, si no hubiera recibido casi todo el impacto de aquel ataque Ina y Lily no la hubieran librado, pensaba Haruki antes de sentir como Darui se lanzaba contra él con espada en mano. Haruki levantó la mirada y una cadena de chakra emergió del suelo dejando completamente inmóvil a su adversario, dándole el tiempo suficiente para recuperarse antes de que una ola de magma se dirigiera directamente a él obligándolo a retirar su cadena y evadir su ataque. Aprovechando su distracción, el Raikage se lanzó contra Haruki golpeando fuertemente con su lanza eléctrica directo a su corazón, pero fue detenido por un colchón de aire y las manos de Haruki, para después lanzarlo directo a la cortina de magma. Con que intentan evitar que nos reagrupemos, bien, esto también le será de ayuda a Ina para prepararse para el verdadero combate, pensaba Haruki mientras aterrizaba sobre un árbol y veía a sus oponentes el Raikage, la Mizukage y el rayo negro de la nube Darui. Nada mal, tal vez pueda aprender algo de ellos, así como aprendí del Tsuchikage, los analizó el ninja del remolino, para después ponerse en pose de batalla y saltar directo a ellos girando sobre su eje para evitar una bala de agua lanzada por Mei. En esos mismos instantes, en la profundidad del bosque cercano a donde había ocurrido la explosión, Hinata se reincorporaba lentamente mientras trataba de ver a sus alrededores con su vista nublada. A unos cuantos metros encontró a Lily en la misma condición que ella, por lo que se dirigió a su lado lo más rápido que pudo. Sabía que tenía que reagruparse con los demás, de lo contrario no podría hacerle frente por sí sola a más de 3 de sus contrincantes. Lily, ¿estás bien?, le preguntó unas veces que recuperó por completo la visibilidad, mientras activaba su línea sucesora en busca de enemigos. Sí, nunca pensé que ese ataque podría hacer tanto daño, respondió mientras se ponía instintivamente de espaldas con su compañera. ¿Son 6, los enfrentamos o buscamos a los demás?
Lily no respondió, solo invocó su par de espadas gemelas de color azul cielo, mientras Hinata en respuesta también invocó de la misma manera a sus espadas gemelas justo en el momento en el que Killer Bee, Omoi, Chojuro, un atlético ninja de la roca con varios cicatrices en el rostro y otros dos ninjas de la nube las rodeaban. Es hora de comenzar la fiesta, yeah, anunció Killer Bee antes de lanzarse contra ambas kunoichis, siendo atrapado y congelado por un dragón de hielo. Sabía que ese pulpo congelado de la mañana era un mal presagio, susurró Omoi mientras atacaba impregnando de chakra Raitón su par de espadas colmillos, tratando de dividir a sus contrincantes lanzándoles un poderoso rayo. Hinata y Lily juntaron el filo de sus espadas más cercanas, mientras con la otra apuntaban a otro ninja de la nube, para después dirigir un flujo continuo de chakra de un extremo a otro para recibir por completo el ataque y desviarlo a otro de sus oponentes, dejando inconsciente a su segundo oponente. Haciendo que Omoi maldijera su suerte. ¿Es eso todo lo que tienen?, los incitó Lily mientras analizaba a sus enemigos. Omoi-sama, no creo que los ninjutsus o genjutsus funcionen con ellas, intentemos combatir kenjutsu contra kenjutsu, sugirió Chojuro mientras enviaba una poderosa estocada a Hinata, quien la esquivó ágilmente junto con Lily saltando para evitar romper su formación. El segundo ninja de la nube no perdió el tiempo y se lanzó directo contra ellas con una katana en manos, con un ágil corte dirigido al punto ciego de Lily, esperando atraparla en el aire pero fue repelido por una de las espadas de Hinata, para después ser golpeado con una patada giratoria de parte de Lily, mandándolo directo a donde se encontraba el ninja de la roca. No seas tonto, el Byakugan no tiene punto ciego, lo reprendió Garui. Tendrán que ser más rápido que eso, si quieren ganarnos, llamó su atención Lily, justo a tiempo para que Omoi pudiera detener el frío acero de sus espadas, quienes amenazaban en partirlo por la mitad con una poderosa estocada lateral. En cuanto Omoi bloqueó el ataque, un segundo par de filos se le acercaron por el lado contrario obligándolo a retroceder. Basta de juegos, demuéstrenles de lo que son capaces los shinobi de las 5 grandes naciones, los animó el ninja de la roca mientras atacaba a ambas kunoichis con un par de guadañas, de peculiar diseño unidas por una cadena, logrando ganar terreno lanzando rápidos y letales ataques en diferentes partes de su cuerpo, los cuales eran desviados en el último momento, haciendo que fueran más difíciles de bloquear. Muy pronto se les unieron al combate Omoi y Chojuro con sus respectivas armas, lanzando a diestra y siniestra cortes ocultos en elaboradas y ágiles movimientos que aumentaban constantemente de velocidad, haciendo retroceder a Hinata y Lily, quienes se movían como un solo ser, bloqueando y atacando con ágiles y rápidos movimientos, se protegían una a la otra atacando por diversos ángulos en una elaborada danza donde cada estocada marcaba un tiempo de tan perfecta armonía, un espectáculo que muy pocos espadachines podrían logrando así formar una defensa sólida contra sus agresores, que a diferencia de ellas se tomaban turnos para atacarlas, mientras que ellas se defendían como uno solo. Después de 5 minutos de intercambias estocadas y de tener ataques, los ninjas de la alianza comenzaban a resentir la batalla, sus movimientos se hacían cada vez más torpes y lentos, mientras que los de sus contrincantes seguían ágiles y fuertes. Fue en ese momento donde ambas kunoichis aprovecharon la situación y comenzaron a repeler a sus enemigos, con cada estocada que daban ganaban terreno, haciendo retroceder a sus contrincantes lentamente, hasta que uno de ellos falló, se tardó demasiado en recuperarse al bloquear una serie de ataques de parte de Hinata, tiempo suficiente para que Lily brincara encima de su compañera, conectando una fuerte patada en la quijada, noqueándolo y mandándolo a volar directo a donde estaba Killer Bee, liberándolo de su prisión de hielo al impactarse contra esta y hacerla añicos. Maldición, no podremos resistir más, Chojuro retirada, ordenaba Omoi antes de recibir una fuerte patada en la boca del estómago al igual que su compañero, provocando que se salieran volando, pero fueron atrapados por un par de tentáculos de la chibi. No tan rápido, ya que Killer Bee y Achibi han vuelto a la fiesta, y ustedes par morderán el polvo. Oye, se presentó rimando el Jinchiruki, mientras recargaba a sus compañeros. Ya lo veremos, respondió Lily mientras ambas cambiaban de pose. Ahora Lily ponía la espada de su mano izquierda en posición horizontal a la altura de su cara defendiéndola, mientras la otra la alineaba por encima de su cabeza lista para atacar. En cambio Hinata tomó ambas espadas de manera invertida, mientras la derecha defendía su frente y la izquierda estaba detrás de su cuerpo lista para atacar.
Una vez que Omoi y Choujuro recuperaron fuerzas, se lanzaron al ataque junto con Killer B. Por su parte Hinata y Lily no se quedaron quietas esperando su llegada, sino también se lanzaron al ataque a una gran velocidad casi imperceptible para sus contrincantes, quienes se vieron en grandes apuros cuando recibieron el ataque de ambas kunoichis, pues no vieron la trayectoria exacta del ataque hasta el último momento, provocando que todos ellos recibieran más de un corte en el tórax, mientras que solo pudieron rozar el hombro de Hinata, quedando al final ambos grupos separados por un par de metros, esperando el siguiente movimiento del contrincante. Varias hojas secas se arremolinaron entre los combatientes producto de una ráfaga de aire, indicado el inicio de la siguiente serie de ataques igual de rápidos que los anteriores, estocada a estocada. Hinata y Lily ganaban terreno sobre sus oponentes en un duelo sin igual donde cada combatiente realizaba complicadas formas y movimientos que terminaban en una letal y ágil corte dirigido a matar, envolviéndolos en una armoniosa y letal danza, donde una equivocación era pagada con el precio de un nuevo corte en tu cuerpo. El encuentro se extendió por más de 10 minutos, esta vez donde una vez más la resistencia y velocidad de ambas kunoichis fue la clave de la victoria, ya que para el minuto 11 Choujuro no midió bien su ataque, perdiendo el balance a causa del gran peso de su espada, error que provocó una abertura en su defensa, siendo aprovechado por Lily, quien lo dejó inconsciente al golpear con el mango de su espada en la base del cuello de este. Segundos más tarde cayó Omoi por un doble golpe de ambas kunoichis. B. Acaba de una vez con esto, está en problemas. Le comunicó a Chibi a su Jinchuriki, provocando que este se cubriera con el manto de Bijou reluciendo sus 8 colas formadas. Perdone B-sama, pero no podemos dejar que se vaya así como así, le dijo Hinata antes de realizar el jutsu que le acababa de enseñar a Ruki, seguida por Lily, quien realizó el mismo tipo jutsu, a diferencia que ella lanzó Senbon de hielo sólido, provocando que 5 de las 8 colas que lo protegían desaparecieran, dejando a B con la vista borrosa. Antes de que pudiera volver a enfocar su vista, Hinata ya le caía encima con un jutsu conocido por el Jinchuriki. Pero ¿cuándo? Fue todo lo que pudo decir antes de que el ataque lo alcanzara. Odama Rasengan, dijo Hinata mientras impactaba la esfera de chakra comprimido en lo que quedaba de defensa del Jinchuriki, haciendo que el manto desapareciera por completo, para después terminarlo con un certero golpe de su puño envuelto por una cabeza de león en la boca del estómago del Jinchuriki, desestabilizando por completo su red de chakra al cerrar los tenketsus de su cuerpo, dejándolo inconsciente. Del otro lado del bosque se encontraban Kokoro y Kenshi, peleando lado a lado contra C. Karui, un ninja de la roca y 3 de la neblina. Desde hace ya varios minutos la flora que había a su alrededor se había reducido a cenizas, y la sólida superficie del bosque ahora era una masa pantanosa. Demonios, estamos en nuestro límite y no les hemos hecho nada, ni siquiera han sudado. C mientras veía a sus compañeros, y en ese instante lo entendió todo. No cabía duda que al principio ellos tenían una superioridad numérica que les aseguraba una victoria segura, pero todo había cambiado con el tiempo. No había duda alguna para ellos, todos y cada uno de ellos había dado lo mejor de sí, habían realizado sus mejores ataques, habían atacado a sus enemigos como uno solo, todo lo que tenían lo habían dado para poder cumplir su misión, pero simplemente ellos no eran rivales para sus contrincantes. Los ninjas del remolino estaban en un nivel nunca antes visto por ellos, ni por ningún otro ninja en el continente, un nivel solo soñado por alumnos de las distintas academias de las aldeas ninja, un nivel que muy pocos como Darui y los mismos Kages buscaban como líderes de aldea. Suficiente, nos rendimos, proclamó C como líder de aquel escuadrón de ataque, causando diversas impresiones en sus subordinados. Al instante los ninjas del remolino se retiraron para reagruparse con su líder, que se encontraba a 200 metros del lugar, peleando con el Tsuchikage y su guardia personal conformada por su hijo Kitsuchi y su nieta Kurotsuchi. Antes de que desaparecieran en el bosque, Karui se adelantó y los intentó atacar con su espada. Esto aún no se ha acabado, gritó furiosa, nadie la vencía de esa manera sin por lo menos llevarse un par de golpes, y menos 2 ninjas más jóvenes que ella, asumo que tiene alrededor de 30 años, pero fue detenida por C a la mitad de su ataque. He dicho que nos rendimos, le recordó con una mirada fría. ¿Quién te crees tú para ordenarme eso? Solo Raikage-sama puede decirme qué hacer, además yo todavía puedo continuar con esta pelea por un rato más, contestó furiosa. Ahora sí iban a conocer por qué Omoi le tenía tanto miedo.
Soy el líder de este escuadrón y por lo tanto tu jefe, además tal vez tú puedas continuar pero tus compañeros no, ¿es que acaso Bee-sama no te enseñó a trabajar en equipo? La regañó mientras señalaba a sus compañeros que apenas si podían mantenerse de pie debido al continuo uso de chakra para sus ataques y las heridas que habían acumulado durante la batalla. Resignada, Karui bajó la cabeza y aceptó su error. Desde cuando ella era así, siempre fue muy apegada a sus compañeros, a pesar de lo fastidioso e irritante que podía ser Omoi, pero ahora que ya no estaba Samui, se sentía tan sola. Basta de pensar en esas cosas, Karui, aún podemos ser felices protegiendo a la aldea, se animó la chica. Viejo, tenemos que darnos prisa, los demás necesitan nuestro apoyo, le gritó Kurotsuchi mientras esquivaba un dragón de aire. Solo un poco más, se animó a sí mismo el Tsuchikage mientras lanzaba lo que sería su último ataque del estilo Hinton, formando un perfecto cubo de chakra para lanzarlo detrás de una pared donde Kitsuchi acaba de acorralar por el otro lado al líder del remolino. En cuanto la técnica se dispersó, solo quedó tras de sí una gigantesca huella dentro del bosque. Se acabó, suspiró tranquilo Onoki con los ojos cerrados mientras regresaba al suelo, pero antes de que este llegara sintió un agudo dolor en el pecho, haciendo que abriera los ojos sorprendido, y ahí lo encontró a su enemigo, intacto. ¿Cómo? Se preguntaba incrédulo. Tu jutsu es muy fuerte, lo reconozco, pero es una lástima que sea más rápido que él, contestó mientras se alejaba evitando el ataque de Kurotsuchi, quien lanzaba una decena de shurikens para alejar a su oponente de su abuelo. ¿Estás bien, viejo?, le preguntó mientras analizaba a su enemigo. El Tsuchikage intentó volver a concentrar chakra Hinton para un nuevo ataque, pero no pudo completar la técnica. Vamos, viejo, no bromes, no creo que pueda hacerlo otra vez. Intervino Asai mientras lanzaba a Kitsuchi en dirección a sus compañeros al desviar un golpe de este. ¿Cómo es posible? Un sello supresor en tu pecho, señaló Asai mientras señalaba donde había golpeado con anterioridad a su rival. Viejo, se nos acaban los recursos, déjame usarlo, objetó Kurotsuchi. ¿No eso es la última defensa de la aldea? ¿Pero qué demonios? Debemos de retirarnos, ordenó Kitsuchi mientras aprisionaba a Asai junto a Kokoro y Kenshi, quienes llegaban a reforzar al líder del remolino. Kurotsuchi de mala gana cargó a su abuelo y fueron a donde se encontraban los demás Kages, esperando que por lo menos alguno de ellos hubiese tenido éxito con su misión. Mientras tanto, Hinata y Lily llegaron donde se encontraban Haruki, Darui, Meiya, encontrando un lugar desolado lleno de cráteres con magma y varios árboles corroídos por ácido. En el centro se encontraba Haruki en medio de un duelo de Kenjutsu con Darui, mientras que la Mizukage sanaba el hombro del Raikage. Lily detuvo a Hinata, quien se disponía en ir a ayudar a Haruki a repeler a sus agresores, quienes desde hace ya mucho tiempo habían dejado de simular y habían puesto en claro sus intenciones. ¿Qué haces?, le preguntó molesta, cuando la retuvo. No es necesaria nuestra intervención, le respondió seria. ¿Acaso no ves contra quienes se enfrenta? Yo no soportaría perderlo, fue todo lo que pudo reclamarle Hinata antes de recibirle una cachetada de parte de Lily. Tranquila, él estará bien, el muy listo no está desperdiciando la oportunidad, indicó mientras la invitaba a ver fijamente a Haruki. Hinata observó a detalle la pelea que se estaba desarrollando frente a ellas, encontrando algo inusual en su maestro. Durante todos sus ataques él solo defendía y desviaba los ataques sin quitar la vista de encima de sus contrincantes. Él los está analizando, concluyó Hinata. No solo eso, está copiando sus jutsus, afirmó Lily. ¿A qué te refieres? ¿Solo el Sharingan es capaz de copiar jutsus?, preguntó sorprendida Hinata. ¿A que es un completo genio? Él ha desarrollado la habilidad de copiar un estilo de pelea con tan solo sentir cómo su oponente moldea su chakra para formar o ataque, a diferencia del Sharingan que copia los movimientos, él los interpreta y los reproduce, pero para poder hacerla requiere de toda su concentración, es por eso que no hace más que defenderse, por lo que si algo sale mal, nosotras lo ayudaremos, mientras tanto solo debemos de observar ya que seríamos un estorbo, le respondió Lily mientras se sentaba en la rama de un árbol. Hinata iba a contestar algo, pero un rayo negro cayó en el campo de batalla cegándolas, seguido de un poderoso rugido. Para cuando pudieron recuperar la vista, Darui se encontraba inconsciente sobre el suelo mientras Haruki mantenía un domo de Raitón que los protegía de tan devastador ataque. Rápidamente Mei atacó a Haruki con una serie de patadas y golpes que bloqueó a Haruki, pero fue quemado por el ácido que había impregnado Mei alrededor de su cuerpo, causando que se retirara, siendo interceptado por el Raikage recibiendo un laritad de parte de este haciendo que Haruki cayera dentro de un foso con lava.
Por lo menos cayó el más fuerte, los felicitó el Tsuchikage, quien llegaba con Meiya seguido de su nieta e hijo. Esto aún no acaba, les respondió Haruki, quien emergía del cráter envuelto en una armadura de chakra con varias quemaduras en el cuerpo, las cuales sanaban a gran velocidad. Mi turno. Acto seguido, un dragón de magma se dirigió en contra de los ninja de la alianza, impactando en un golem de piedra, derritiéndolo por completo, nublando la vista de los presentes, oportunidad que fue aprovechada por los ninja del remolino para reagruparse y terminar con el encuentro al dirigir 5 dragones a sus contrincantes, uno de cada elemento. Pero fueron detenidos por un domo protector hecho de Hinton. Con que ese era el secreto, un nuevo usuario de Hinton, se sorprendió Asai mientras daba la orden a Haruki de que atacara. Haruki juntó sus manos y comenzó a acumular y moldear una gran cantidad de chakra elemental. A los pocos instantes, una masa de energía deficiente de forma se visualizó frente al ninja del remolino, dejando sin habla a sus oponentes. No puede ser, dijo incrédulo el Tsuchikage mientras que Kurotsuchi fortalecía más la defensa del nuevo jutsu que había inventado, consumiendo casi todas sus reservas de chakra. Hinton, lanza celestial, susurró Haruki, para después materializar una lanza hecha de chakra Hinton, la cual lanzó al domo, el cual pareció resistir el ataque, pero tras unos segundos la lanza penetró en él, disipándolo por completo dirigiéndose a donde se encontraban reunidos los Kages, pero fue disipada ya que Haruki deshizo el jutsu antes de que se saliera de control, ya que no poseía gran dominio sobre dicho elemento. Una vez que el domo cayó, los ninja del remolino comenzaron su ataque superando claramente a sus oponentes debido a su gran resistencia y reservas de chakra. Durante más de 5 minutos no pararon de chocar sus ataques, el campo de batalla era azotado por los daños colaterales de las técnicas de los ninjas. En un instante estaba completamente húmedo a causa de un jutsu estilo agua, para después estar completamente seco por uno estilo fuego. Al final, cuando la mayoría de los ninja de la alianza se quedaron sin chakra, estos recurrieron al taijutsu. El Raikage se enfrentaba con Haruki, con cada golpe que daba o recibía sentía, a pesar de su armadura eléctrica, como los músculos de sus brazos y piernas se adormecían a causa de la fuerza del impacto, causando que con cada segundo que pasaba su velocidad disminuía hasta tal punto en el cual su defensa dejó de protegerlo, causando que su contrincante conectara un golpe limpio en el pecho de este, quien cayó de rodillas tratando de hacer que sus extremidades reaccionaran, pero estas no le respondían, quedando a merced de su enemigo. La Mizukage se enfrentaba contra Kokoro en un duelo de velocidad, astucia y destreza, donde un error podría costarles la vida, al lanzar golpes y patadas seguidos por jutsus de alto nivel que tenían la finalidad de tomar por desprevenido a su contrincante, causando que varios árboles comenzaran a arder en llamas o que fueran reducidos a una grotesca masa café, duelo que en el cual ninguna de las dos parecía ganar a pesar del claro cansancio que tenía Mei. Se las arreglaba para poder seguir dando batalla a su contrincante hasta que una patada directa al rostro superó su defensa y la derribó. El hijo y nieta del Tsuchikage trataban con esmero de defenderse de Hinata y Lily, quienes los alejaban del Tsuchikage, quien solo podía defenderse de los ataques de Kenshi y Asai con jutsus estilo Toton, antes de quedar sin chakra, completamente a la merced de sus adversarios. El Tsuchikage derrotado levantó la vista en dirección a sus compañeros y amigos, vio con pesar cómo su descendencia era superada y obligada a retirarse, mientras su nieta se quitaba la capa de madurez y mostraba su lado sentimental al gritar su nombre y tratar de ir a su lado para defenderlo. Vio como el hombre al que había considerado uno de sus más grandes rivales caía de rodillas indefenso al igual que él, vio cómo caía la persona a la que había arrastrado a ese encuentro con la excusa de que era lo mejor para el mundo, diciéndole que de lo contrario podría pasarle lo mismo que con su predecesor y ser manipulada. Perdónenme por mis errores, Kami-sama sabe que trate de defenderlos y defender la paz de nuestra gente, pero falle, los traiciona y firme su sentencia de muerte al atacar a Uzushigakure, pensó mientras aceptaba su derrota. Si moriría lo haría como un shinobi digno, mirando a los ojos de su verdugo. Asai se dirigió lentamente a donde se encontraba el Tsuchikage y alzó su brazo dispuesto a dar el último golpe, pero al bajar este nunca llegó, ya que la mano de Asai estaba fija delante de la mirada del Onoki, invitándolo a que le diera la mano para que lo ayudara a levantarse. ¿Qué significa esto? ¿No solo te basta con derrotarme, ahora quieres humillarme?, preguntó furioso el Tsuchikage. Para nada, amigo, esto se ha acabado, hemos ganado por muy poco, ahora déjame ayudarte a ti y a todos nuestros camaradas, le respondió tranquilo Asai.
El Tsuchikage incrédulo revisó a su alrededor encontrando una escena parecida con cada uno de los shinobi que lo habían acompañado a atacar a los del remolino, fue testigo de cómo sus enemigos curaban a sus aliados, mientras que del bosque salían a quienes habían derrotado sus contrincantes, como si nunca hubiesen tenido esa batalla. En ese momento volvió a sentir el calor que nacía en su corazón y mente, calor que sintió cuando el Kazekage lo había hecho despertar con sus palabras, ahora en ese momento el Ryuzukage lo hacía con sus acciones, ahora sin duda el mundo que él y su generación habían construido estaba llegando a su final, dando paso a una era de cambios con el único fin de construir la tan anhelada paz por la cual había luchado y defendido ciegamente. Animado, Onoki le dio su mano a Asai, sintiendo como una inmensa cantidad de chakra era transferida a su cuerpo, recuperándose por completo mientras el sello en su pecho se desvanecía. Tal poder, parecieran dioses, no pudo evitar susurrarlo el Tsuchikage. No lo somos, ni estamos cerca de serlo, es cierto que nuestro nivel rivaliza al de los Kages más fuertes, inclusive podríamos superar por poco a Shirama, pero no somos infinitos, esta batalla también fue dura para nosotros y solo pudimos superarlos gracias a nuestras grandes reservas de chakra, ustedes podrían alcanzar nuestro nivel si entrenaran con mayor esfuerzo, poniéndose día con día una meta más alta, lo animo a Asai. Hinata, quien fue testigo de todo aquello, no pudo evitar sentir conmovida al comprender y ver que los demás Kages y ninjas de otras aldeas eran igual que ella y sus compañeros, deseaban proteger a sus seres amados de cualquier daño y luchaban ciegamente por ellos. Durante su vida había sido testigo de la crueldad de los actos humanos, había visto a personas sumidas en el odio, personas que no deseaban proteger a nadie y sentían placer al asesinar a seres inocentes, pero en ese momento sintió que no estaban solos, que en el mundo había más personas como ella, como Haruki, como Lily, como Naruto, que luchaban para poder fortalecer sus lazos, para poder llegar juntos a la tan anhelada paz. En ese momento comprendió el mundo donde vivía y del cual es partícipe del cambio que se estaba llevando a cabo, así como su funcionamiento, causando dentro de ella una explosión de chakra, aumento que se hizo visible ya que fue rodeada por una densa capa de chakra azulino que la hacía ver como si tuviese un manto de Jinchuruki, el cual se dispersó por completo después de unos instantes. Una vez que todo volvió a la normalidad, fue felicitada por sus compañeros de equipo, mientras que todos los demás que habían presenciado dicho evento no podían creer lo que había pasado, sus niveles de chakra de por sí ya grandes se habían duplicado en unos cuantos segundos. Minutos más tarde Haruki logró reunir el chakra suficiente para poder reparar los daños que habían dejado en el campo de entrenamiento después de su pequeño entrenamiento, demostrando que era capaz de usar el elemento madera. Acto seguido los ninja del remolino se despidieron de los demás desapareciendo dejando detrás de sí varios remolinos de pétalos de distintos colores. Tras asegurar que el día siguiente nadie en la alianza dudaría de su lealtad e intenciones para que juntos pudieran derrotar a su oscuro enemigo. Minutos más tarde en la aldea del remolino, Hinata estaba estudiando junto a Haruki un pergamino de una técnica estilo Suiton que se le complicaba en el sillón de la casa provisional que habían compartido durante los últimos días. Con que así es como se hace, pensaba la hojiperla mientras repasaba por última vez el contenido del pergamino antes de relajar su cuerpo y mente, provocando que al fin pudiera sentir el calor que emanaba el cuerpo de su acompañante siguiendo de su exquisito aroma, que hacía que los vellos de su cuerpo se erizaran. Lentamente dejó de poner atención en el pergamino que estaba frente de ella para voltear a ver a su maestro, quien aún se encontraba descubierto del torso hacia arriba, provocando un notable sonrojo en el rostro de la chica mientras se perdía en su mirada. Dios, ¿qué es esto que siento? Se ve tan deseable así todo cubierto de tierra y con su fuerte figura descubierta. Me pregunto qué se sentirá bañarme junto a él sintiendo su calor quemándome la piel mientras el agua fría recorre nuestros cuerpos. Pensaba Hinata completamente emocionada al borde de un sangrado nasal mientras sentía como su cuerpo reaccionaba ante la sola idea de tener a tal Adonis a su merced. Basta Hinata, no debes, no puedes, no es correcto, se obligó a reaccionar a sí misma, pero era inútil, algo dentro de ella la incitaba cada vez más a acercarse a él y besarlo, una atracción que no podía explicar. Por poco aquel tan deseado beso por parte de la hojiperla fue consumado, pero fue detenido por el golpe de una almohada lanzada por Lily en el rostro de Haruki y el fugaz recuerdo de su amor por Naruto la hicieron reaccionar y pararse del sillón para ir a calmarse a su cama, ya que ella debía de decidir por uno antes de ir más allá de un abrazo o una cita con alguno de los dos hombres que amaba, pero Dios, era tan difícil respetar ese límite cada vez que estaba así con alguno de los dos, recordando que por poco besaba a Naruto la última vez que lo vio.
«Ey, ¿qué te pasa, Lily?», le reclamó Haruki, sin notar que Hinata se levantaba a toda prisa y se encerraba en su habitación. «Pues tú qué crees», le respondió Lily para después salir a entrenar un rato. Haruki solo suspiró antes de levantarse e irse a bañar para prepararse para descansar. Fin del capítulo.